Soy Talos, el hermano mayor de Odín. Zorro Novelas Ligeras My Friends. Recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. 61. Los dioses y gigantes de Asgard estaban completamente desconcertados. ¿Cómo habían aparecido de repente tantos potros divinos de la nada? Todos conocían los orígenes de Svailfari. Pero para criar un corcel como ese, ¿no se necesitaría al menos una yegua divina? ¿De dónde había salido la yegua divina? Talos mantuvo la verdad herméticamente sellada, dejando que todos especularan salvajemente. Rápidamente se convirtió en materia de leyenda. Aún así, nadie podía negarlo. Asgard contaba ahora con más de una docena de enormes y poderosos corceles divinos. En caso de guerra, guerreros como Thor serían sin duda aún más imparables con tales monturas. Y entre todos ellos, solo Talos permaneció lúcido. Él sabía la verdad, por supuesto. Todo había comenzado porque Loki, siguiendo algún hilo del destino, había intentado robar el caballo y terminó siendo, bueno, montado. 4. Esa parte por sí sola fue suficiente para destrozar la visión del mundo de cualquiera. Y, sin embargo, quedó vívidamente registrado en la Edda. No olvidemos que, en la epopeya original, Sleipnir debía ser el famoso corcel celestial de 8 patas. Pero ahora, gracias a Talos y sus leyes de orden impuestas, se había convertido en un cuadrúpedo completamente normal. Incluso si se expusiera esta absurdidad, los demás simplemente se quedarían boquiabiertos, incrédulos. Pero el razonamiento de Talos era mucho más profundo. Loki, al ser un gigante de hielo de sangre pura, no debería haber tenido habilidades mágicas ni de cambio de piel. Y, sin embargo, era un caso aparte. No solo destacaba en la ilusión y la transformación, sino que también era asombrosamente fértil, no solo con sus esposas, sino también por sí mismo, y sus engendros eran casi siempre y monstruosos. Un caballo de 8 patas. Solo imaginarlo ya era bastante grotesco. Talos no podía comprender cómo el antiguo Odín había aceptado una montura tan peculiar. ¿De verdad no había otra montura adecuada en todo el mundo? Odín podría haber ignorado tales anomalías. Talos no. Para él, esas aberraciones retorcidas eran señales de que el caos se estaba filtrando a Ginnungagap, o peor aún, evidencia de que la resistencia del mundo al caos se estaba debilitando. Sí. Solo el caos tenía el poder de romper las leyes de la forma y la figura, produciendo monstruosidades tan distorsionadas. Antiguamente, Yggdrasil podía absorber energía del caos casi infinita, refinándola hasta convertirla en orden puro. Así es como los 9 reinos conservaban sus formas estructuradas. Y debido a que Talos había introducido cantidades masivas de leyes físicas y metafísicas de la Tierra en el mundo, definiendo y reestructurando los 9 reinos, se había ganado la profunda confianza de la voluntad mundial. Pero Talos no confió plenamente en la voluntad mundial a cambio. Con el tiempo, había empezado a comprender la naturaleza de la conciencia de este mundo. No se trataba tanto de que el mundo necesitara ciertos dioses y, por lo tanto, inspirara nacimientos divinos. Más bien, la voluntad del mundo se volvía loca de repente y vomitaba una energía extraordinaria, absurdamente poderosa, que entonces provocaba que los dioses que en ese momento estaban procreando dieran a luz a seres nuevos y extraños, o monstruos. Basta con mirar a los hijos de Loki en la Edda. El caballo de 8 patas Sleipnir, el lobo que destruye el mundo Fenrir, la serpiente que rodea el mundo Jrumungandr y la diosa de la muerte El. Ni uno solo era normal. Incluso él, cuya mitad superior parecía una mujer hermosa, tenía una mitad inferior que estaba podrida y era monstruosa. Y aparte de Sleipnir, los otros 3 fueron rechazados por los Aesir, levantando finalmente la bandera de la rebelión y atacando Asgard en el Ragnarok. Entonces, esta vez, el uso que Talos hizo de las tablas de la ley para corregir por la fuerza la biología de los caballos divinos fue en realidad parte de un experimento divino a gran escala. Desde su asiento en el Palacio Dorado, Talos miró hacia afuera y vio a los caballos retozando libremente con sus hermanos afuera. Satisfecho, asintió levemente. Murmuró para sí mismo. Hasta ahora, parece que Ginnungagap aún posee una capacidad de autocorrección decente. Si logro seguir reforzando las leyes del orden, quizá pueda evitar por completo el Ragnarok. Pero si este mundo tiene alguna deficiencia innata en su núcleo, entonces necesitaré un plan B. Sea como fuere, Talos estaba agradecido con Loki.
Porque al intentar robar Svailfari, Loki sin saberlo había ayudado a Talos a probar múltiples verdades fundamentales sobre este mundo. Como la evolución darwiniana no se aplica aquí. O como el sistema legal del mundo no siempre puede distinguir entre el cuerpo original y una forma transformada. Estrictamente hablando, no solo Loki. Cualquiera que pudiera cambiar libremente de tamaño o forma, como los dioses Aesir, podría ser considerado un cambiaformas a ojos de la voluntad del mundo. Cada forma podría considerarse una entidad biológica independiente. O tal vez este mundo identifica la vida basándose en la firma del alma, no en la forma física. Eso podría explicar por qué los descendientes de uniones entre Sir y gigantes suelen considerarse Sir en su totalidad, en lugar de gigantes. O por qué, en esta línea temporal, Valí, el hijo de Odín nacido de Lin, una mujer mortal, aún poseía un poder divino comparable al de los propios hijos de Talos. Talos se frotó la barbilla. Siguiente pregunta. ¿Es constante la cantidad de caos que emana de Yggdrasil en un momento dado? Si lo convierto todo en orden, ¿lo reemplazará inmediatamente un nuevo caos? Aún no tenía respuesta. Y muy abajo, en el mundo de nivel medio de Jotunheim, Odín se enfrentaba a un nuevo tipo de pesadilla. Se encontró con un nuevo gigante de hielo, uno que no necesitaba ser lamido de los glaciares por la vaca sagrada. No, este se desprendió del hielo como un cadáver que se levanta de la tumba. Agarró un enorme pino, le arrancó las ramas sobrantes con una mano y, con sus piernas desiguales y musculosas, comenzó a correr hacia el palacio dorado de Odín. Cuando llegó, Odín estaba furioso. Con un solo lanzamiento, el gigante arrojó una enorme roca y redujo a escombros la versión más pequeña del palacio de la alegría de Odín. ¿Te atreves? Odín inmediatamente arrojó a Gungnir. Por supuesto, debería haber perforado fácilmente el corazón de la criatura. Pero sorprendentemente, el corazón de este gigante estaba hecho de metal. La lanza atravesó el músculo externo, pero golpeó fuertemente contra el núcleo metálico, enviando una cascada de chispas. Las energías divinas plateadas y negras chocaron, y el choque del orden y el caos se extendió en una onda expansiva. Por donde pasaba, la carne quedaba pelada y las costillas y los órganos desmenuzados hasta convertirse en pulpa. El gigante murió, pero no porque le perforaran el corazón. Fue el daño masivo a sus órganos lo que lo remató. Mientras Odín permanecía de pie junto al cadáver, sintiendo la respuesta del daño del filo de su lanza divina, se sintió profunda y absolutamente desafortunado. Y tal vez era solo su imaginación, pero Odín no podía deshacerse de la sensación de que desde que dejó la protección de su hermano mayor, todo había salido mal. La corona del rey de Jotunheim no era lo que había imaginado. Frustrado, Odín regresó furioso a su palacio. Bien. Ningún dios quería unirse a su estandarte. Entonces crearía el suyo. 3 hijos no le bastaban. Entonces tendría una docena. ¿Una docena no le basta? Daría 100. Así pues, Odín decidió crear un ejército divino entero, de su propia carne y sangre. Cuando Talos escuchó la noticia de que Odín estaba tratando desesperadamente de crear más dioses, no pudo evitar reír. ¿Quién habría pensado que Odín, la poderosa figura que domina el mundo en la Edda, tendría un lado tan simple y directo? Pero pensándolo bien, no era realmente sorprendente. Para un bárbaro divino como Odín, este camino era inevitable. Si realmente lograba expandir su linaje y superar a Talos en número de descendientes divinos, podría representar una amenaza para el gobierno de Talos. Desafortunadamente para él, fue imposible. Como transmigrador, Talos sabía muy bien que el número total de dioses en Ginnungagap tenía un límite estricto. A la voluntad del mundo no le importó quién engendró a un dios. Solo liberó fragmentos de su origen, basados en necesidades internas, y estos fragmentos manifestaron espontáneamente entidades divinas. El mundo actuaba según el caos. Talos, con sus tablas del orden, podía corregir su sinsentido. Un día, convocó a Odín. Odín llegó, refunfuñando por dentro, sin saber muy bien de qué se trataba. Como un verdadero conspirador, habitualmente asumía lo peor de cualquiera que pudiera amenazar su poder. Aún así, apareció, con Loki. Tan pronto como Loki entró en el Palacio Dorado y vio a Svailfari, su expresión se congeló instantáneamente. Odín no se dio cuenta y se inclinó respetuosamente. Talos, tras echar un vistazo al Lord casi se echó a reír por dentro, pero mantuvo su expresión majestuosa, canalizando a su actor interior.
Tranquilamente, le dijo a Odín. Mi querido hermano, ¿cómo van las cosas en Jotunheim? Al oír que su hermano no empezaba con mi hermano tonto, Odín suspiró aliviado. Cada vez que Talos decía eso, significaba que Odín había cometido un error colosal e imperdonable. Como no empezó así, no debe ser una mala noticia. Jugando bien sus cartas frente a sus padres, dioses y gigantes, Odín comenzó a compadecerse. Esos malvados gigantes de hielo que brotan de los glaciares son muy problemáticos. Atacan mi territorio como locos. Tengo que reparar mi castillo cada semana. Ay, hermano, he estado sufriendo. A nadie entre los dioses o gigantes le importó realmente. En la cultura asgardiana, donde la fuerza era primordial, la mayoría creía que Odín debía sufrir. Al fin y al cabo, fue coronado para lidiar con la locura de los gigantes de hielo. ¿Por qué, si no, recibiría semejante título? Incluso Vestla, su madre, encontró las quejas de Odín completamente dentro de lo esperado. A Odín eso no le importó. Había visto a Svailfari en cuanto entró y sospechó lo que se avecinaba. Talos habló con dulzura. Hermano mío, sé que lo has pasado mal. Te presento. Este es el caballo divino Svailfari. Más fuerte que cualquiera de nosotros, capaz de levantar montañas. Tómalo y deja que te ayude a construir un castillo sólido. Gracias, gracias, hermano. Aunque lo hubiera adivinado, Odín no pudo evitar emocionarse. Lo devolverás más tarde. Sigo pensando en usarlo para construir muros y fortalezas alrededor de Asgard. Pero tu necesidad es más urgente, así que tómalo primero. Sí, hermano. Bien, Odín, anteriormente informaste sobre un gigante de hielo mutado. Hice. Sospecho que se debe a la energía caótica que se filtra en el mundo. He creado unas tablas de la orden. Cuando construyas, incrústalas en tus paredes. Podrían ayudar. Con un gesto, una valquiria dio un paso adelante y le entregó a Odín una gruesa pila de tablas de piedra. Miró pensativo las runas grabadas. Los gigantes deberían tener formas humanoides. La piel de los gigantes debe ser suave. Los corazones de los gigantes deberían ser blandos. Un centenar de definiciones de lo que deberían ser los gigantes. A primera vista, parecían básicas. Pero al reflexionar, Odín se dio cuenta de su ingenio. Talos estaba eliminando sistemáticamente cualquier posibilidad de mutación de la propia ley. Tomemos el caso del corazón blando. Si se convirtiera en ley, incluso gigantes enormes podrían morir instantáneamente con un solo ataque de Gungnir. Odín había estudiado magia rúnica durante mucho tiempo, pero nunca imaginó que pudiera usarse de esta manera. Gracias, hermano. Me ahorrarán muchos problemas, dijo Odín con sinceridad, con su único ojo brillando con una compleja emoción. Hermano, ¿puedo intentar crear mis propias tablillas de la orden? Fue una prueba calculada. Odín quería ver si su hermano le permitiría compartir la jurisdicción sobre la ley mundial. Con sus crecientes ambiciones, esta pregunta era inevitable. Talos, suspirando para sus adentros, pensó. Mi hermano tonto, si no hubieras matado a Añr, quizá la voluntad del mundo lo habría considerado. Qué lástima. Talos asintió con calma. Hermano mío, eres libre de intentarlo. Gracias, hermano. Odín estaba rebosante de alegría. Que le otorgaran este poder legislativo crucial con tanta naturalidad, su hermano era un sentimental y era fácil hablar con él. Una cosa más. Parece que Svailfari a veces da a luz potros. Pero a veces, produce monstruos contaminados por el caos. Al usarlo, recuerda enterrar algunas tablillas de la orden en el establo. Aprovechando todo, Talos ordenó a las valquirias que trajeran unas 100 tablillas más. Odín estaba extasiado. Si hubiera sabido que mi hermano me regalaría este caballo, no habría tenido que estar tan agradecido con Loki. En ese momento, nadie más que Talos y el verdadero Lord se sospecharon nada. Después de todo, esto era Ginnungagap. Ymir, progenitor de los gigantes de hielo, los engendró de sus axilas. Buri, el primer Aesir, se dividió en Bor. Entonces, ¿un caballo divino pariendo por sí solo? Totalmente normal. Solo cuando una valquiria sacó a Svailfari, algo se sintió extraño. El caballo trotó hasta Loki, extendió su lengua de medio metro de largo y le dio un largo lamido desde la barbilla hasta la frente. Loki se quedó congelado. Rígido como una piedra. Odín se echó a reír. Loki, parece que le tienes mucho cariño a este caballo. De todas formas, no haces gran cosa.
¿Por qué no supervisas su trabajo en nuestra nueva fortaleza? Yo y eso es, y Loki estaba totalmente desconcertado, buscando las palabras. Vamos, hombre. Deja de ser tan indeciso. Está decidido. Odín le dio una palmadita jovial en el hombro, sellando el trato. En ese momento, parecía como si Loki pudiera convertirse en polvo si pasara una brisa. Poco después de que Odín se marchara con Loki y el caballo, se corrió la voz. Jotunheim ahora tenía unos cuantos nuevos potros divinos. Luego llegó la noticia de que Loki había enfermado gravemente y estaba postrado en cama. 6. Eso por sí solo fue extraño. Un gigante de hielo, enfermo. Inaudito. Las enfermedades eran casi inexistentes para los dioses y gigantes. Ese era un problema mortal. Naturalmente, esto se convirtió en el último chiste entre los Aesir. Las travesuras de Loki habían llevado la vigilancia de Talos a su nivel más alto. Con los dioses Vanir casi como una nota al pie de la historia, Loki, el detonante del Ragnarok, era sin lugar a dudas la máxima prioridad de Talos. Si Talos fuera un rey dios cruel y sin mente, al enterarse de que Loki era el culpable, lo habría eliminado inmediatamente para acabar con la amenaza de raíz. Pero Talos no actuó de esa manera, porque sospechaba que Loki no era el cerebro, sino simplemente un catalizador. La teoría más aterradora. La verdadera causa fue el propio Ginnungagap. El mundo podría estar enfermo, su resistencia al caos insuficiente. O quizás la población de seres divinos y mortales había excedido la capacidad de carga del mundo, obligando a la voluntad mundial a invocar la medida extrema del Ragnarok. La destrucción de todo el panteón Aesir. La evidencia más condenatoria. Antes del Ragnarok, según la Edda, el mundo entero sufrió 3 años de invierno interminable. Sin sol, la tierra helada, sin cosechar ni un solo grano. En tales condiciones, ni siquiera los dioses pudieron ayudar. A medida que los recursos se desvanecían, las naciones mortales se sumieron en la guerra, el saqueo y el genocidio. Cuando solo quedó un reino, la hambruna empujó a la humanidad a horrores inimaginables. El canibalismo era lo de menos. Finalmente, los monstruos asediaron Asgard. La mayoría de los dioses murieron en la batalla final. Y de las cenizas, solo quedaron unos pocos dioses inmortales para reconstruir el mundo. Si este Ginnungagap también fue un ciclo cerrado, entonces no importaba lo que hiciera Talos, todo podría ser en vano. Esa fue la parte verdaderamente aterradora. Talos contempló el corazón de Yggdrasil, donde el árbol del mundo seguía purificando energías caóticas sin descanso. Desde que había incrustado miles de tablillas de la orden, su eficacia purificadora parecía haber aumentado. Eso le trajo un poco de alivio. Quizás fue la manera que tuvo el mundo de recompensarlo. A pesar de los repetidos fracasos con las diosas estériles, Talos inesperadamente vio nuevos resultados después de volver a opciones más primitivas. Puso sus miras en la hija del difunto gigante Tiaz. Skadi, considerada por muchos como la más hermosa entre las gigantes femeninas. El destino le jugó una mala pasada en la Edda. Su padre, Tiaz, fue asesinado por los dioses Vanir por secuestrar a la joven diosa Idun. A pesar de haberse establecido la paz entre ambos panteones, ella buscó justicia en Odín, quien obligó a Aña a casarse temporalmente con ella. El matrimonio fracasó. Skadi admiraba la fuerza. No rechazó la propuesta de Talos. Y con una sola vez, dio a luz al dios de la fuerza, Mani. Eso rompió la compostura de Talos. En la Edda, se suponía que Mani era el primogénito de Thor. Efectivamente, Ginnungagap jugaba con sus propias reglas. Si el mundo quería que tuvieras un hijo, entonces lo harías. Casi al mismo tiempo, Talos se transformó en una figura humana y, junto con la valquiria Brunilda, originalmente una princesa mortal, engendró a Hermod, el dios de la agilidad. Era como el Hermes de la mitología griega. No poderoso, pero nacido para los recados. Poco después de que Talos engendrara a su último dios de cuarta generación, Thor y Sif dieron la bienvenida a su primer hijo. Modi, el dios del coraje. Al año siguiente, Sif dio a luz a Trud, la diosa de la fuerza. Al mismo tiempo, Balder, hijo de Talos, engendró a Forseti, el dios de la verdad y la justicia. No importaba que Talos aún no hubiera nombrado reina. Lo que importaba era que su linaje divino florecía, ganándose elogios entre los Aesir. Para estos bárbaros de nivel dios, solo importaban dos cosas. 1. Eres el más fuerte. 2. Tienes la mayor cantidad de descendientes. Si ambas cosas fueran ciertas,
¡Viva el Rey Eterno! Por el contrario, Odín, a pesar de trabajar furiosamente en su propia tierra estéril, simplemente no pudo tener más hijos. Si al menos no hubiera engendrado a Vali, dios de la venganza, y Ar, dios de la oscuridad, los demás dioses lo habrían descartado por completo. A los ojos de todos los observadores, el rey Talos aplastó por completo a su hermano Odín. Odín, por supuesto, estaba profundamente amargado. Y una vez más, en tiempos de paz, Loki era el más peligroso. El embaucador, aburrido hasta la muerte, huyó a Asgard y, mientras Sif dormía, le afeitó sus rizos dorados. El orgullo y la alegría de Sif era su radiante cabello dorado. Este pronto explotó y alcanzó a Talos. Sentado en su trono en el Palacio Dorado, Talos miró a su nuera sollozante, al desaliñado Loki, suspendido en el aire por la única mano de Thor, y al tímido Odín corriendo para suplicar por su amigo. Al principio Talos solo estaba como espectador. Hasta que un pensamiento lo golpeó. Su voz resonó con divina majestad. Loki. ¿Admites tu culpa? Lo hago. Sé que me equivoqué, murmuró Loki, con la cabeza gacha y aspecto sincero. Como todos los reincidentes, no admitió su culpabilidad porque estuviera verdaderamente arrepentido, sino porque sabía que no admitirlo significaría la muerte. Los puños de Thor, del tamaño de barriles, flotaban justo debajo de su barbilla. Mejor juzgado por Talos que aplastado por Thor. Loki, por tu crimen, debes ser castigado. Loki rápidamente soltó. Aceptaré cualquier castigo, mi señor. Tu castigo es este. Thor también te afeitará la cabeza. ¿Qué? El rostro de Loki se contorsionó de dolor. Thor estalló en carcajadas. Ja ja ja. Loki, por fin tienes lo tuyo. Mientras la risa llenaba el salón, Thor sacó una cuchilla y afeitó el cabello de Loki hasta el cuero cabelludo como si estuviera matando a un cerdo. Talos añadió. Y vuestra expiación será esta. Deberás darle a Sif una peluca dorada idéntica a la que destruiste. Así, como en la Edda, Loki se fue, recogió oro e hizo que los enanos forjaran una peluca dorada y viviente para Sif. Este episodio cómico debería haber terminado ahí. Pero nadie sabía que después del juicio, Talos se dirigió en secreto al corazón del árbol del mundo. Allí, arrancó 10 mechones del cabello negro azabache de Loki y, con un movimiento de muñeca, los arrojó hacia el centro del árbol. Antes de que estuvieran siquiera a mitad de camino, comenzaron a mutar. Serpientes. Una tras otra, aparecieron delgadas serpientes, tan gruesas como el dedo de un hombre, con colmillos brillando con veneno. El aura caótica había deformado meros cabellos y los había convertido en criaturas venenosas. El resultado hizo que el rostro de Talos se congelara. Así que es cierto. Quien dio a luz a la serpiente del mundo, Jurmungandr, Loki es realmente la criatura más peligrosa cuando no se le controla. Con un movimiento de su mano, Talos quemó cada serpiente y destruyó todo el cabello caído de Loki. Este experimento confirmó lo que había sospechado durante mucho tiempo. En ausencia de amenazas inmediatas, Loki es la mayor amenaza. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Al ver a la pequeña serpiente mutada perecer en el fuego del orden, Talos rara vez reía en voz alta. No, esto era más bien una risa maníaca. Tras terminar de reír, las comisuras de los labios de Talos se levantaron. Como era de esperar. Loki nunca dejará que me aburra. Sea hombre o dios. Después de ser el dios rey durante tantos años, ninguna persona o cosa podía realmente emocionar a Talos. Ese umbral psicológico aumenta naturalmente con el tiempo. Al principio, Talos era solo un vagabundo que vagaba por el mundo caótico. Solo deseaba encontrar un mundo estable y ordenado antes de que se le acabara la vida, para poder seguir viviendo. Ahora que había conocido el mundo de Ginnungagap y había sobrevivido, por supuesto que tenía que hacer algo por ello. Esta era la causa kármica que Talos le debía al mundo, y en cuanto a cómo superar el efecto del Ragnarok, eso dependía de sus propios esfuerzos. Loki representaba la inestabilidad del mundo. En realidad, el hecho de que el mundo tuviera tanta prisa por dar a luz a una multitud de dioses para gobernar cada dominio de manera ordenada indicaba claramente que el mundo de Ginnungagap, en un nivel primordial, todavía quería crecer y desarrollar un ciclo autosuficiente perfecto. Desafortunadamente, el relato épico muestra que el mundo de Ginnungagap se desmoronó. Cuando ya no pudo albergar tanta vida y divinidad, comenzó una especie de purga interna similar a la cría de insectos venenosos.
Ya sea un mundo o un país, la expansión caótica es aceptable durante los períodos de crecimiento. Pero una vez que el juego se transforma en un escenario de suma cero, la guerra se convierte en la forma más sencilla de gestionarlo. Los ganadores siguen disfrutando y prosperando. Los perdedores mueren y son olvidados. Talos pensó que todo lo que había hecho no había sido en vano. Primero, mató a Surtur, el progenitor de los gigantes de fuego, y usó su cuerpo para expandir significativamente el espacio del mundo durante su remodelación. Eso fue, en esencia, hacer un pastel más grande. Luego, mientras reconstruía los 9 reinos, equilibró los elementos de forma más uniforme y llenó el mundo con fórmulas físicas sistemáticas de la Tierra, regulando así sus leyes. Esto significó que el mundo funcionaría con mucha más fluidez que el modelo rudimentario que Odín construyó en la epopeya. El mundo de Odín apenas podía funcionar. El mundo de Talos funcionaba eficientemente. Esto dejó solo una pregunta final. ¿Cuál era la capacidad de carga del mundo? Todo tiene sus límites. Al igual que la cantidad de atmósfera que un planeta puede retener depende de la atracción gravitatoria de su masa. O la cantidad de personas que puede sustentar un trozo de tierra depende de su productividad. Solo en el mundo, Talos tenía 10.000 formas de aumentar la productividad y alimentar a más seres. Lo único que temo ahora es que demasiado poder caótico externo supere la capacidad del árbol del mundo para filtrarlo y purificarlo. Talos murmuró para sí mismo, luego abandonó el núcleo y descendió al reino brumoso de Niflheim debajo del árbol del mundo para inspeccionar una vez más al dragón venenoso Nidhogg, que nunca dejaba de roer las raíces. Nidhogg, como aquella extraña vaca sagrada, existía dentro del mundo pero era inmune a todo lo que había en él. Talos debería haber odiado al dragón por roer las raíces del árbol. Pero lo más interesante es que, aunque Nidhogg efectivamente estaba masticando las raíces, nada decía que el árbol del mundo no pudiera hacer crecer otras nuevas. Talos vio con sus propios ojos unas raíces que no había visto la última vez creciendo hacia Nidhogg como si lo alimentaran. Esto le pareció bastante divertido. Antes de cruzar al otro lado, mientras estudiaba en la escuela, le molestaban esos problemas de matemáticas sobre llenar un tanque de agua mientras se vaciaba al mismo tiempo. En aquel entonces él pensaba que esos tenían muerte cerebral. Ahora se dio cuenta que el mundo estaba lleno de porquería como esa. Talos rió alegremente. No tenía intención de matar a Loki. Esto era como en una guerra. Si sabías que el enemigo solo podía reabastecerse a través de una única ruta y tenías vigilancia en toda la línea de suministro, cualquier comandante inteligente no destruiría esa línea. Ya sean países o mundos, al final, es una cuestión de fuerza global. Dado que la invasión del caos no podía detenerse de todos modos, ¿no era mejor mantener la semilla del caos bajo tu propia vigilancia? El hecho de que Loki estuviera destinado a explotar no significaba que Talos debiera destruir primero su propio arsenal. Talos tomó una decisión firme. Realmente necesito preparar ambos planes. Primero, desactivar la bomba con antelación. Ver si era posible convertir el desbordante poder del caos en Loki en orden. Si esto se lograba a la perfección, el poder del orden en el mundo de Ginnungagap sería mayor, y no importaría si el mundo se autodestruía o se encogía y reducía el número de dioses. En segundo lugar, implementar el plan Valkyria. En la épica Edda, Odín, consciente de la llegada del Ragnarok, realizó largos preparativos. Activó a las valquirias para recolectar las almas de poderosos guerreros mortales como Einerjar, con la esperanza de que lo ayudaran a derrotar al destructor del mundo en la batalla final. La dura verdad demostró que las valquirias y los Einerjar eran completamente inútiles contra enemigos de nivel gigante. El plan Valkyria que Talos estaba preparando solo compartía el nombre. Su verdadero objetivo era el otro mundo, aquel que también estaba pasando por un proceso de orden. Primero, encontró a Brynhildr. Brynhildr, ¿puedo confiar en ti? Tras unos tiernos susurros, Talos le preguntó. Claro, mi señor. Desde que comenzó su relación íntima y ella dio a luz a Hermod para él, Brynhildr ostentaba el estatus más alto entre las valquirias, y se consideraba a sí misma medio Aesir. Esos vínculos tan estrechos significaban que ella seguiría incondicionalmente todas las órdenes de Talos. Talos reveló su plan. Los ojos de Brynhildr se abrieron de par en par, llenos de incredulidad. ¿Hay otro mundo más allá de Ginnungagap? Sí. Los dos mundos son casi gemelos, unidos por la cadera. Si Ginnungagap no puede resistir el caos, necesitaremos ese otro mundo como respaldo.
Como rey dios, no puedo simplemente abandonar Ginnungagap. Ahí es cuando necesito aventureros. Estoy dispuesta a aventurarme por mi señor. Dijo Brynhildr con la mayor seriedad. No es necesario que vayas personalmente. Los mundos tienen barreras. Ginnungagap tiene una, y el otro mundo probablemente también. Solo puedo encontrar grietas en ese mundo y enviar un grupo de guerreros pioneros. En cuanto a los siguientes pasos, lo veremos después de obtener sus respuestas. Tu tarea es unirte a las otras valquirias y filtrar las poderosas almas mortales, para luego entrenarlas en Einerjar. Comprendido. Los seres de los 9 reinos también adoraban a los dioses Aesir, pero debido a una filosofía de desviar en lugar de bloquear, Talos nunca había prohibido que las naciones mortales lucharan entre sí o compitieran por recursos. A cada vencedor, Talos le concedía bendiciones justas. Bajo un sistema de selección similar a la cría de insectos venenosos, no faltaron almas de poderosos guerreros mortales en los reinos inferiores. En comparación con los dioses y gigantes Aesir, todavía eran demasiado débiles. Pero como exploradores, eran perfectos. No lo olvides, Talos tenía dominio sobre la guerra y la muerte. El comportamiento mortal en estos dominios también sirvió para fortalecer la divinidad de Talos. En el 5.º año después de implementar el nuevo plan Valkyria, Brynhildr le presentó al primer héroe mortal. Beowulf. Las pupilas de Talos se contrajeron involuntariamente al oír el nombre. Una sensación de destino absurdo lo invadió. ¿Cuántos años habían pasado desde que él y su hermano transformaron el mundo? Solo habían pasado 50 años desde que él personalmente creó a la humanidad en este mundo. Eso no era nada para los dioses Aesir, quienes a menudo vivían decenas de miles de años. Pero ¿cómo era posible que Beowulf, un héroe de las últimas etapas de la mitología nórdica, hubiera aparecido ya? Beowulf era un Geat. En Midgard, el demonio Grendel estaba causando estragos, y el rey Hrothgar decidió ofrecer una recompensa por su eliminación. El Geat Beowulf, procedente de Geatland, se adelantó con 14 guerreros. Durante un banquete, le tendieron una trampa a Grendel y, con pura fuerza bruta, Beowulf le arrancó un brazo. Grendel huyó a su guarida en lo profundo del bosque, donde finalmente se desplomó y murió. La madre de Grendel buscó venganza, sembrando el caos en el reino humano una vez más. En el lago que conducía a su guarida, Beowulf se topó con innumerables serpientes marinas venenosas y luchó contra ellas. Finalmente, usó una antigua espada encantada hallada en la guarida de la bruja, en esta vida, había sido intercambiada por un arma de desecho forjada por los enanos, para cercenarle la cabeza a la bruja y poner fin al mal. Por sus hazañas, Beowulf se convirtió en rey entre los mortales. Inesperadamente, en el 2.º año de su reinado, un esclavo fugitivo robó con avaricia su posesión más preciada, una copa de oro de un dragón de fuego que habitaba en una cueva. Cuando el dragón despertó y descubrió el robo, rugió con furia y buscó venganza, quemando aldeas y arrasando la tierra. Finalmente, el dragón destruyó el salón de Beowulf y los dos perecieron juntos. Después de vigilarlo de cerca, Brynhildr se apoderó inmediatamente de su alma. Ahora, el alma débil e indefensa de Beowulf se arrodilló bajo los escalones del trono divino en el Salón de los Héroes. Al ver Beowulf, Talos lo encontró divertido y ligeramente emocionante. No hay otra razón. Parecía que el mundo de Ginnungagap había escuchado sus deseos y procedió a entregar a este héroe mortal antes de lo previsto. Malas noticias. Ginnungagap era una quimera cosida a mano. Buenas noticias. Lo cosió todo. Irónicamente, las diosas gemelas del destino parecían completamente inconscientes y permitieron que Talos hiciera lo que quisiera. Talos usó su vista divina para observar a Beowulf abajo y, naturalmente, el héroe legendario se volvió aún más reverente. Eso era normal, con 2 metros de altura, sin duda era imponente entre los mortales. Pero comparado con un dios Aesir de 6 metros de altura, era insignificante, sin mencionar la energía elemental que se filtraba sin esfuerzo de su majestad el dios rey, que para Beowulf era como una tormenta furiosa. Cada respiración que tomaba Talos causaba una agitación elemental. Las 9 espadas divinas que flotaban a su alrededor, cada una de ellas podía dejar a Beowulf asombrado y adorador. Beowulf saluda al supremo rey dios, su majestad. Levántate. Mírame a los ojos. ¿Sí? ¿Debería ser llamado un verdadero héroe? Aunque estaba conmocionado hasta lo más profundo, al menos tuvo el coraje de sostener la mirada de Talos.
Sus ojos mostraban admiración pero también determinación. No está mal. Brynhildr ya debería haberte explicado todo. Sí, Su Majestad. La figura translúcida y fantasmal de Beowulf pareció solidificarse ligeramente. Puedo concederte una segunda vida. Puede que tenga éxito o puede que fracase. Si logras llegar al otro mundo, necesito que toques una campana mensualmente en un lugar remoto y deshabitado. Informa de todo lo que veas y oigas allí la identidad de los gobernantes, etc. con el mayor detalle posible. Sí. Beowulf aceptó cada instrucción y pronto fue conducido por otra valquiria. Mi señor, ¿es fácil tocar la campana? Brynhildr no pudo evitar preguntar. Fácil y no fácil a la vez, respondió Talos, mientras su mirada trascendía el espacio, abandonando el mundo de Ginnungagap y fijándose en ese otro mundo, que era claramente de mayor volumen. Debido a la interferencia de fuerzas caóticas, incluso con la visión de un dios rey, todavía no podía ver con claridad. Lo único que Talos podía pensar era en código Morse, pero en forma rúnica. Mientras Beowulf pudiera escribir cada letra simbólica, Talos podría recibir pasivamente el mensaje. De esta manera, Talos podría evitar usar directamente la fuerza para inmiscuirse en el otro mundo, lo que de otra manera alertaría a sus gobernantes y la voluntad de ese mundo. No esperaba resultados inmediatos, pero este era el método de investigación más seguro. Esta vez, incluido Beowulf, las valquirias habían preparado 36 Einherjar. 3 días después, en el Palacio de Plata, Talos se sentó en el trono divino que amplificaba su poder divino, contemplando el hilo apenas perceptible entre los dos mundos. Talos esperó. Esperó el momento en que el desorden caótico estuviera en su punto más débil. Y esperó 23 horas completas. Justo antes de la medianoche, desató a los Einherjar reunidos como una descarga de su mano. Este era el mundo exterior. Ningún ser podía observar lo que sucedía en la caótica turbulencia. 36 brillantes luces espirituales entraron en la corriente caótica. Aunque estaban envueltas en el poder de un dios rey, desde lejos, parecían insignificantes luciérnagas. SHHH. Apareció la primera alma desafortunada. Talos había dado a cada Einherjar una cantidad determinada de poder divino, suficiente para mantenerlos a salvo durante un cierto período o bajo un cierto grado de ataque caótico. Más allá de eso, no podía ayudarlos. Ese desafortunado fue repentinamente arrastrado fuera de curso por una corriente caótica rebelde. Y se desintegró silenciosamente dentro del caos. Luego vino el segundo, el tercero y el 10º y, de este modo, 10 Einherjar, cuidadosamente seleccionados, fueron aniquilados por completo en la grieta entre los dos mundos. Los espíritus restantes siguieron adelante. Pronto, se toparon con la barrera del otro mundo. Se sintió como si las gotas de lluvia cayeran sobre un paraguas, formando una hermosa y pequeña salpicadura, y luego y nada. No lo olvides, cuando llueve muy fuerte, a veces los paraguas pueden tener fugas. Con solo esta prueba, Talos se dio cuenta de que el otro mundo claramente no había reforzado su barrera exterior ni su atmósfera. Olía a obra típica de un bruto. O tal vez el dios del cielo allí simplemente estaba holgazaneando. Talos estaba intrigado. Los débiles rastros de conciencia que había atribuido a los Einherjar desaparecieron en el momento en que cruzaron la barrera del mundo. 5, dijo Talos con calma, anunciando el resultado. Fue mucho mejor de lo que esperaba. No sabía qué encontrarían los Einherjar en el otro mundo. Si tenían suerte, podrían apoderarse inmediatamente de excelentes vasos físicos. Si tienen mala suerte, pueden poseer cerdos o perros. O tal vez, tal como el propio Talos en el pasado, terminarían en el útero de alguien crítico, como Vestla. ¿Qué pasó con aquellos Einherjar en el otro mundo? A Talos no le importó. Como ser supremo, para él las vidas humanas a menudo eran solo números. Sin mencionar que los llamados Einherjar eran un método completamente nuevo de reciclaje de residuos. Estas personas ya estaban muertas. Talos les dio otra oportunidad de vivir, y deberían estar agradecidos. ¿Cuál era el riesgo de morir de nuevo? Para las almas audaces de los Einherjar, eso no significaba nada en absoluto. Talos lanzó todo el lote de Einherjar de una sola vez y no se molestó con ellos después. Fue una jugada casual. Si funcionaba, sería una grata sorpresa. Si fallaba, no se molestaría. Un dios rey debería estar dispuesto a malgastar recursos.
Dada la fundación de Ginnungagap, la pérdida de algunos Einerjar era más que soportable. Volvió su atención a Loki. 5 años atrás, Talos castigó a Loki ordenándole que compensara a Sif con una peluca mágica dorada. Loki completó la tarea rápidamente, pero el método que empleó no fue precisamente honorable. En pocas palabras, Loki no pagó. No era el superior directo de los enanos. Ni siquiera el propio Talos les pediría a los enanos que trabajaran sin remuneración. Cuando Talos mandó a los enanos y gnomos a forjar Gungnir y la espada de los 9 reinos, les pagó enseñándoles parte de la escritura rúnica y los hechizos de Lunat. El proceso que siguió Loki para conseguir que los enanos fabricaran la peluca mágica difería de la versión de las epopeyas. Cuando llevó el oro de Odín al maestro artesano enano Ivaldi, afirmó falsamente que se trataba de un decreto divino de Talos. Ivaldi aceptó la orden con gusto. No fue hasta que, más tarde, le informó casualmente del asunto a Talos que éste se dio cuenta de lo sucedido. Talos asintió en silencio. Efectivamente, fue mi orden. Ivaldi, yo cubriré el pago de Loki por ti. No hace falta, no hace falta. Servir al dios rey es nuestro mayor honor, declinó Ivaldi cortésmente. Aún así, si Loki vuelve a visitarte, asegúrate de cobrarle. Lo entiendo. La naturaleza dual de Loki, dios y embaucador, se manifestó claramente 5 años después. Ese día, regresó al taller de los enanos y una vez más entregó una orden divina falsa. Ivaldi, por orden del dios rey Talos, te pido que construyas un magnífico, no, un barco mágico increíblemente veloz capaz de surcar el mar a toda velocidad. Sabes que su majestad ha asumido recientemente el dominio del mar y está demasiado ocupado para supervisarlo él mismo. Talos no había dado ninguna orden. Loki simplemente quería ver si el viejo enano podía inventar algo nuevo. Fiel a su título de dios del engaño, Loki podía proferir mentiras descaradas con un aire de absoluta sinceridad. Nunca se sabía si decía verdad o ficción. Ivaldi recordó la advertencia anterior de Talos y tenía sus dudas, pero al final cumplió. Invirtió un esfuerzo considerable y, después de un mes, completó el artefacto de barco mágico Skidbladnir. En cuanto Loki recibió el barco y salió del taller, se topó con Brok, el segundo hijo de Ivaldi. Loki no pudo evitar presumir. He oído que, entre los hijos de Ivaldi, tu hermano mayor, Sindri, es el más famoso. Pero ni siquiera él podría crear algo tan exquisito como este artefacto, ¿verdad? Brok era un hombre honesto, sí, pero también había oído hablar de la sospecha de que Loki había forjado el orden divino original años atrás. Al ver a Loki presumir de su logro de esta manera, instintivamente sintió que su padre había sido engañado de nuevo. Además, incluso entre familias, la reputación era sagrada para los artesanos. El comentario de Loki básicamente implicaba que Sindri no podía superar a su padre. Un insulto directo. Brok arqueó una ceja. ¿Y si mi hermano pudiera hacer algo mejor? Loki, siempre charlatán, se dejó llevar por su propia bravuconería. Si de verdad hace algo mejor, dejaré que Sindri me corte la cabeza. A veces los enanos no viven por nada más que el orgullo. En las epopeyas originales, Loki había recurrido a los enanos para que fabricaran Gungnir, el barco mágico, y la peluca dorada antes de presumir ante Brok. Enfurecidos, Sindri y Brok crearon 3 artefactos que competían entre sí, incluyendo el martillo de Thor. Pero en esta vida, gracias a la intervención de Talos, la historia ya se había desviado de la Edda. Gungnir era solo un encargo, y el martillo Mjolnir ya había sido creado bajo las órdenes de Talos. En aquel entonces, Loki se había transformado en una mosca de sangre gigante, mordiendo la mano de Brok para sabotear el fuelle, lo que provocó que el Mjolnir acabara con un mango corto. Aunque Mjolnir todavía era inmensamente poderoso, Sindri y Brok lo vieron como una mancha en su historial en esta vida. Así que ahora que Loki había vuelto a caer en una trampa mortal, Brok aceptó de inmediato la apuesta fatal. Bien. Si mi hermano logra forjar un artefacto mejor que Skidbladnir, te cortaré la cabeza. Loki se quedó paralizado un instante. Presintió el peligro, pero no pudo contener su orgullo. ¿Y si no puede construir una nave mejor que la mía? Si falla, el objeto será tuyo gratis. En cuanto a decidir cuál es mejor, lo dejaremos en manos de su majestad Talos Borsen. Bien. Trato hecho. Loki siempre estaba al borde de la muerte o ya a medio camino de ella. Su provocación encendió instantáneamente todos los esfuerzos de los hermanos enanos.
Sindri arrojó un trozo de piel de cerdo a una olla de oro fundido y, con indiferencia, lo arrojó al horno. Al poco tiempo, emergió un enorme y feroz jabalí dorado. Como beneficio adicional, Sindri también forjó una pulsera dorada mágica. Brock se burló. Loki, ¿no dijiste que mi hermano no era tan bueno como nuestro padre? Pues aquí tienes un brazalete de oro a juego con la peluca dorada. Vamos a ver qué dice el rey Dios. Sin darle a Loki la oportunidad de protestar, los hermanos enanos lo arrastraron directamente al Palacio Dorado en Asgard, atrayendo a una multitud de dioses ansiosos por ver el drama. Talos miró los dos campamentos al pie de su trono y, después de escuchar sus relatos, encontró todo el asunto muy divertido. Con Loki cerca, Asgard nunca fue aburrido. Para la mayoría de los dioses Aesir, nunca se sabía si el próximo acto de Loki sería una sorpresa o una pesadilla. Pero para un dios rey transmigrado como Talos, esto era algo completamente distinto. Esto fue la recreación de un mito clásico. Sindri no era muy hablador, por lo que Brock hizo la mayor parte de las explicaciones. Brock volvió a inclinarse. Supremo Rey Dios, esta es la situación. Humildemente solicitamos tu más justo juicio. A la izquierda del trono de Talos se encontraba la nave artefacto Skidbladnir. No se dejen engañar por su tamaño. 320 metros de largo, 78 metros de ancho, del tamaño de un portaaviones. Con un simple conjuro, podría encogerse al tamaño de la palma de la mano y caber en un bolsillo. Su diseño se parecía mucho a los clásicos barcos vikingos. Tenía un fondo relativamente plano, una proa alta y elevada en forma de cabeza de dragón y una vela cuadrada tradicional. En esta era, los midgardianos construían todos los barcos, de guerra o comerciales, con cubiertas abiertas, sin ofrecer refugio del viento o la lluvia. Las tormentas y el mar embravecido dejaban a los midgardianos fríos y empapados. Morir por hipotermia o ser arrastrados al océano por la noche era común. Así, a los ojos humanos, el acto de cruzar el mar era una hazaña que exigía un coraje inmenso y una resolución inquebrantable. Había que soportar un gran sufrimiento antes de saborear la victoria según las especificaciones. Skidbladnir podría amplificar el poder oceánico divino del portador, permitiéndole invocar viento y lluvia, provocar tormentas o calmar los mares por completo. A la derecha de Talos se encontraba Gullimbursti, que significa cerda dorada. Tenía otro nombre, Slidoutanti, que significa jabalí de colmillos aterradores. Este jabalí dorado, con su pelaje radiante, representaba los rayos dorados del sol y simbolizaba la maduración de las cosechas en la tierra. Quien lo poseyera podía aumentar considerablemente el poder del sol, no solo en fuerza bruta, sino también en eficiencia de uso. Y este jabalí también podía pelear. Dentro del gran salón, en cuanto Freyr lo vio, no pudo apartar la vista. Los cerdos fértiles siempre habían sido los favoritos de los dioses Vanir. Especialmente un cerdo como este, capaz de correr por tierra y mar, más rápido incluso que un caballo. Freyr estaba completamente cautivado. Pero nadie se atrevía a hablar. Todos esperaban en silencio el veredicto de su majestad, el dios rey. En las epopeyas, este evento implicó una comparación de 3 contra 3, 6 artefactos en total, juzgados por Odín, Thor y Freyr, los 3 dioses principales. Pero en este mundo, el prestigio de Talos era inigualable. Todos los dioses, e incluso los gigantes, lo respetaban. Así que solo él serviría como juez. Talos escuchó las presentaciones de ambas partes y finalmente tomó su decisión. Ambos artefactos son excelentes. Cada uno está imbuido de un ingenio increíble. Pero Skidbladnir carece de algo que Gullimbursti posee. Un alma divina. Su veredicto fue definitivo. En la sala, los dioses asintieron en señal de acuerdo. Ambos artefactos eran poderosos, pero Sindri había imbuido al jabalí dorado con un alma usando esa piel de cerdo, otorgándole conciencia de sí mismo y la capacidad de luchar por su amo. Eso por sí solo colocaba su creación por encima del barco mágico de su padre, Ivaldi. Dentro del Palacio Dorado, casi todos los presentes estaban felices. Todos excepto Loki, cuyo rostro palideció como un fantasma. Según la apuesta, debía perder la cabeza. Bajo el liderazgo de Talos, los Aesir se tomaron en serio el honor y los juramentos. Si los enanos insistían, espera, Brock. Vamos, ¿de verdad vas a quitarme la vida? Loki entró en pánico. Brock lo miró con frialdad.
Cuando te convertiste en una mosca de sangre y saboteaste el fuelle, arruinando la obra maestra de mi hermano, Mjolnir, ¿consideraste alguna vez pagar el precio? En ese momento, Thor, ya harto de Loki, dio un paso al frente. Claro, el cabello de su esposa Sif ya no había desaparecido, pero la peluca dorada falsa jamás podría compararse con sus mechones originales. Thor extendió la mano y agarró a Loki con una, levantándolo sin esfuerzo del suelo como si fuera un pollo. Oye. Un trato es un trato, amigo. Las miradas maliciosas de los dioses alrededor del salón helaron a Loki hasta los huesos. Había hecho tantas travesuras a lo largo de los años que la mayoría de los dioses ya estaban hartos de él. Desesperado, Loki tensó el cuello y se giró hacia Talos. Majestad, permítame, discutir, no, quiero decir, explicarme. Loki, fiel a su título como el dios del engaño, rápidamente tejió una lógica retorcida. Acepté entregar mi cabeza, pero nunca dije nada sobre dañar mi cuello. Brock puede tomar mi cabeza, pero ni una sola gota de sangre puede derramarse de mi cuello. Brock estaba furioso. Bastardo. Me mordiste entonces. Calumniaste a mi hermano. Pisoteaste su honor. Te coseré esa boca sucia para que nunca más puedas decir tus malas palabras. Dicho esto, dio un paso adelante para actuar. En ese momento se oyó una voz desde el trono. Esperar. Loki lo oyó como música celestial. Su majestad, hable. Traed a Svartalfr, ordenó Talos. Pronto, una valquiria guió a un caballo divino. Brock, considera este caballo como la compensación que te ofrece Loki. Brock se quedó atónito. Esto, su majestad, lo que Loki me debe no tiene por qué ser pagado por usted. No, dijo Talos negando con la cabeza. Esta es la vida de Loki. Los ojos de Loki se abrieron de par en par, incrédulos. Por fin lo entendió. Talos, su majestad, ¿lo sabía? Sí. Esa simple palabra golpeó a Loki como un martillazo en el pecho. Apenas podía respirar. Ese escándalo y fue tan humillante. Intentar robar un caballo y terminar, Loki nunca se lo había contado a nadie. En ese momento, estaba completamente desconcertado. Talos despidió a los enanos con un gesto. Esto implica un secreto. Pero espero que crean que mi juicio es justo. ¿Qué podrían decir los enanos? Consiguieron un caballo divino. Sinceramente, no perdieron nada. Los enanos se retiraron, pero los dioses ya estaban llenos de curiosidad. Entonces Talos asestó el golpe mortal. Una vez decreté que nadie puede falsificar ni fabricar mis órdenes divinas. Cuando creaste el cabello dorado de Sif, afirmaste falsamente que yo había dado la orden. Esta vez, de nuevo, mentiste. Según mis leyes, debo ejecutarte 2 veces. Loki entró en pánico de inmediato y cayó de rodillas. No, su majestad, yo solo. El dios de la travesura nunca pensó en las consecuencias. Él lo hizo. Y ahora él era dueño. Eso significaba que su destino estaba en manos de Talos. Pero Talos no realizó un juicio público. Sabía que, si lo hacía, Odín acudiría corriendo al Palacio Dorado, desesperado a suplicar por la vida de Loki. Así que Talos reformuló su sentencia. Según mi ley, tu destino está sellado. Nadie puede salvarte. Pero si bien has hecho mucho mal, en ocasiones has hecho el bien. Los amados córceles de los dioses salieron todos de tu mano. Consideraré esa súplica por ti. Ante eso, dioses como Thor, Vidar y Tyr, quienes se habían beneficiado de esos caballos, mostraron expresiones muy curiosas. Nunca imaginaron que sus monturas fueran obra de Loki. Pero Talos no explicó cómo los había creado Loki. Tenían curiosidad, pero nadie se atrevió a preguntar. Como su padre Dios lo había dicho, ellos solo podían aceptarlo como si ellos mismos hubieran pedido misericordia. El corazón de Loki se renovó con esperanza. Hizo una profunda reverencia. Gracias por salvarme la vida, su majestad. No. Aunque se suspenda la pena de muerte, no escaparás del castigo. Tus crímenes, los recordaré. Si descubro que has cometido otra ofensa imperdonable, te haré expiar todo. Puedes irte. Gracias, su majestad. Gracias. Talos levantó 2 dedos. Recuerda. Me debes 2 vidas. Agradecido más allá de las palabras, Loki huyó con 1000 agradecimientos. Era una criatura sencilla. Odiaba a quienes le hacían daño y amaba a quienes le ayudaban. Talos y Odín, aquellos 2 hermanos, realmente lo habían tratado bien.
Loki lanzó una última mirada complicada a Talos sentado en el trono divino y grabó ese momento en su memoria. Después de que Loki se fue, Talos se volvió hacia los dioses con una pequeña sonrisa. No odien demasiado a Loki. Al menos nos consiguió algunos artefactos más, ¿no? En las epopeyas, este barco fue regalado por Odín a Freyr. Pero en esta vida, cuando Loki le ofreció el barco a Talos en una exhibición llamativa, Talos decidió, lo guardaría para él. En realidad, Talos no tenía intención de retener artefactos de sus subordinados. La principal razón por la que conservó el barco mágico fue porque era especialmente apto para los mares de Vanaheim. Ahora que Njord estaba muerto, este mundo no tenía dios del mar. Sin un reemplazo adecuado disponible, Talos decidió solicitar a la voluntad del mundo que asumiera temporalmente el papel divino de mar. Sorprendentemente, la voluntad del mundo estuvo de acuerdo. Incluso como dios temporal del mar, Talos necesitaba al menos un artefacto que representara ese papel. Por ello, reclamó el barco para sí. Si había alguna diferencia entre esta nave artefacto mágico y la de las epopeyas, era que Talos tenía la intención de agregarle una cabina. Después de todo, él era el dios rey. Navegar por el océano con diosas a bordo de un barco vikingo de cubierta abierta, sin ninguna privacidad, simplemente no era aceptable. El jabalí dorado Gullimbursti fue otorgado por Talos a Freyr, el dios de la luz solar y la cosecha. Y en verdad, solo Freyr era apto para ello. En el momento en que Freyr vio el jabalí artefacto, se enamoró de él y decidió usarlo para tirar de su carro. ¿Es un objeto tan divino? ¿De verdad es para mí? Freyr se sintió sinceramente conmovido. Desde que desertó de los Vanir a los Aesir, Freyr había trabajado diligente y fielmente. Había sido una vez un dios de la guerra, algo que no era precisamente su punto fuerte, pero desde que dobló la rodilla, había cumplido con sus deberes con gran cuidado, temiendo que cualquier error suyo pudiera acarrear un castigo para el resto de los Vanir. Ahora, finalmente habiendo obtenido la aprobación del rey dios, Freyr estaba al borde de las lágrimas. Talos lo animó. La lealtad a tus deberes es buena. Pero no olvides practicar también tu esgrima. Sí, su majestad. Talos amaba a dioses como Freyr. Guapos, alegres, serios en su trabajo y, lo más importante, como un dios una vez subyugado, leal a su nuevo amo. Recompensar a un siervo así era lo justo. Después de todo, si llegase el día en que fuesen necesarias medidas drásticas, solo dioses como Freyr extranjeros pero fieles podrían lidiar con ciertos dioses traviesos sin reparos. En cuanto a la pulsera mágica de oro que realzaba el encanto, Talos se la regaló casualmente a Freyja. En este mundo, Freyja nunca tuvo la oportunidad de convertirse en la famosa socialité de los Aesir como los fue en las epopeyas. Después de tantos años de ser favorecida exclusivamente, incluso si no había tenido hijos, ciertamente había puesto suficiente esfuerzo y soportado suficientes dificultades para merecer reconocimiento. Era necesario recompensarla adecuadamente. Al recibir un hermoso brazalete con artefactos como regalo, Freyja se arrojó alegremente a los brazos de Talos y lo cubrió de besos, para gran envidia de los dioses que observaban. Todo parecía volver a la paz una vez más. Pasaron los años. Justo cuando los dioses Aesir comenzaron a creer que su gobierno duraría por toda la eternidad, un evento envió escalofríos por la columna vertebral de Talos. Loki tuvo un hijo. Esta vez no se trató de un extraño nacimiento propio, sino de una relación con una gigante femenina. Ese año, Angrboda dio a luz a un cachorro de lobo y lo llamó Fenrir. Una vez más, hay que decirlo. Cuando el caos decide manifestarse a través de una sola persona, todas las miradas deben centrarse en esa persona. No existía ninguna teoría científica ni lógica evolutiva que pudiera explicar por qué dos gigantes de sangre pura darían a luz a un niño lobo. Talos, el dios rey que podía manejar casi todos los asuntos importantes en los 9 reinos con tranquila precisión, perdió por completo la compostura al recibir la noticia. Se puso de pie de un salto desde su trono, sorprendiendo tanto a Frigg como a Freyja, que estaban sentadas cerca. Frigg preguntó nerviosamente. ¿Loki dio a luz a un lobo? ¿Es eso, un problema? Talos echó una mirada a la hermosa diosa y suspiró internamente. El hecho de que ninguno de los dioses viera esto como un problema, ese era el mayor problema de todos. Estos supuestos dioses seguían siendo, en esencia, bárbaros divinos. Por mucha armadura de oro o elegante atuendo que llevaran, seguían siendo ingenuos.
Su cosmovisión no podía comprender plenamente las acciones de Talos. Los dioses engendran dioses. Los dragones engendran dragones. Y el hijo de una rata excavará, dijo Talos rotundamente. Las diosas que lo rodeaban inmediatamente asintieron en señal de acuerdo. De repente tenía sentido. Entonces esto es un gran problema. La capacidad del árbol del mundo para filtrar el caos se ha debilitado. Talos se giró y ordenó a las valquirias. Llamen a Odín para que me vea, inmediatamente. El Bifrost era algo maravilloso. Conectaba los 9 reinos, y mientras Heimdall pudiera ver a una persona, la luz arcoíris podía atravesar el espacio y atraerla directamente a Asgard. Por otro lado, Odín acababa de matar a 2 gigantes de hielo que habían emergido del glaciar cuando Heimdall lo convocó abruptamente. ¿El dios rey quiere verme con tanta urgencia?, preguntó con inquietud. Se trata del caos, respondió Heimdall. Oh. Al llegar al Palacio de Plata, Odín dio un saludo formal y luego preguntó: Hermano, ¿por qué de repente? Se detuvo a mitad de la frase. Odín se dio cuenta de que algo andaba terriblemente mal. El hermano mayor, habitualmente cálido y accesible, ahora estaba sentado en el trono divino, con la mirada hundida y profunda, como desconectado de todo. Su mirada no estaba fija en el presente, sino que trascendía el tiempo y el espacio, con la mirada puesta en el futuro lejano. Odín sabía que Talos poseía el dominio divino de la profecía. Nunca imaginó que algo tan grave hubiera ocurrido. Talos finalmente habló, su voz grandiosa, etérea y carente de emoción. Lo he visto. He visto la tierra congelada durante 3 años, toda vida marchitada. El fuego del caos se extiende por el mundo, y con él, se alzan estandartes de conquista y destrucción. La tierra lanza un lamento universal, mientras bestias y dioses chocan como tsunamis interminables, ahogando los gritos finales de todos los que sufren. El humo de la guerra oscurece el cielo. No más luz solar. No más arcoíris. De los 3 reinos surgen hordas de demonios que derriban las defensas de Asgard y pisotean la gloria de los dioses. Los pasos del destructor del mundo resuenan como una sentencia de muerte en los corazones de lo divino. Incluso Odín es devorado por sus enormes fauces. Yo lo vi, a Fenrir, el lobo destructor del mundo. Al mencionar la última palabra de la profecía de Talos, Odín perdió por completo la compostura. Un zumbido llenó sus oídos, su visión se nubló. ¿Qué? ¿El hijo lobo de Loki me mataría algún día? A Odín nunca le habían indiferente las profecías apocalípticas, pero, al fin y al cabo, él no era el dios rey. Si el cielo se derrumbaba, Talos recibiría el primer golpe. Pero ahora, si él era el destinado a morir, esta profecía era mucho más aterradora. El cuerpo de Odín tembló levemente. Hermano, pero Loki es nuestro buen hermano. Él es tu buen hermano, no el mío. Talos suspiró para sus adentros y luego dijo la verdad. Mi hermano tonto. ¿Sabes cuántos problemas me causó Loki cuando intentó robarme el caballo divino Svadilfari? Tu montura Sleipnir, si no hubiera intervenido, habría sido una caótica pesadilla de 8 patas. Las mentiras se derrumban bajo escrutinio. La verdad corta como una cuchilla. Talos expuso los hechos, simplemente alterando su orden, y reforzó con éxito la legitimidad de la profecía del Ragnarok. Claro, Odín podría ser cercano a Loki ahora, pero si el hijo de Loki estaba destinado a matarlo, ¿cómo respondería entonces Odín? Cuando 3 hombres se reúnen, siempre hay uno que se convierte en el hombre con la idea. Y cuando uno de esos 3 hombres es un dios, la destrucción que trae puede ser devastadora. Desafortunadamente para Odín, en esta vida, nunca pudo completar ese trío. En las epopeyas, Odín era el despiadado dios rey, siempre atacando cuando menos se lo esperaba, acaparando todos los beneficios mientras esquivaba las consecuencias. Loki era el intrigante, el rey de las ideas, y el torpe pero poderoso Thor era el ariete en el frente. Pero en esta vida, gracias a la reasignación de roles divinos por parte de la voluntad del mundo, Thor ahora era el hijo devoto de Talos, distante y frío hacia su segundo tío, Odín. Mientras Talos mantuviera separados a Odín y Loki, cualquier maniobra turbia de Odín estaría severamente limitada en su alcance. Odín lo sabía muy bien. Por eso, al ser nombrado rey de Jotunheim, se llevó a Loki consigo sin dudarlo. Necesitaba desesperadamente un consejero astuto. Ahora, Talos destrozó esa ilusión sin piedad.
Con un simple movimiento de su mano derecha, Talos envió un pensamiento divino, afilado como una espada, directamente desde su dedo medio a la frente de Odín. Fue una visión profética forjada a través de la divinidad profética de Talos y el trono mágico en el que se sentaba. Odín se quedó atónito al contemplar a un lobo cuyo lomo solo alcanzaba la altura de una montaña. Fenrir. Un bruto que vagaba por el mundo sin control. De un solo bocado podría tragarse un bosque entero o beberse un lago entero. No temía a ningún dios. Su naturaleza era terriblemente salvaje. Al abrir las fauces, sus mandíbulas, superior e inferior cada una de miles de metros de extensión, parecían alcanzar los límites del cielo y la tierra. Su rugido podría sacudir la tierra, aplastando el coraje de cualquier guerrero mortal. En la guerra que puso fin al reinado de los Aesir el Ragnarok, las pupilas verticales de Fenrir ardieron con locura y furia. Su prolongado aullido resonó por el cosmos mientras él y una enorme serpiente arrastraban Asgard desde las ramas de Yggdrasil, estrellándola contra Midgard. Fue un cataclismo. Las montañas, los ríos y la tierra de Asgard fueron destruidos. Gigantes y sirvientes divinos perecieron en este apocalipsis sin precedentes. Luego llegó el momento final. Odín se encontró con Fenrir en el campo de batalla. La cruel ironía. Odín montó a Sleipnir, el corcel de 8 patas que, técnicamente, era el hermano mayor de Fenrir. Odín. Te destrozaré. Declaró el lobo colosal. Odín, empuñando la lanza eterna Gungnir, instó a su caballo divino a avanzar y cargó de frente contra Fenrir. Lanzó su lanza, pero Fenrir, inesperadamente, escupió una espada de fuego de sus fauces. Las dos armas divinas chocaron en el aire y volaron en direcciones opuestas. En el siguiente instante, Odín vio las fauces de Fenrir. Un enorme vacío negro lo suficientemente grande como para aplastar montañas. Un repentino vértigo lo invadió. Un dolor intenso le recorrió la cintura. Los colmillos de Fenrir, como dagas, duros como el acero, lo habían atravesado. El lobo sacudió la cabeza con fuerza. La parte inferior del cuerpo de Odín se entumeció. Miró hacia abajo. Sus piernas habían desaparecido. Lo último que vio fue la escena de pesadilla de la mitad de su cuerpo desapareciendo en la boca del monstruo. ¡Ah! El grito de Odín fue tan fuerte que sobresaltó a las valquirias que custodiaban el palacio de plata. Si el dios rey no hubiera prohibido a cualquier ser interrumpir ese encuentro privado entre hermanos, estos habrían irrumpido para protegerlo. En su interior, Odín seguía aullando hasta que, finalmente, se liberó de la visión. Aunque el sol brillaba cálidamente afuera del palacio de plata, Odín estaba empapado en un sudor frío y pegajoso. Se desplomó sobre el suelo de mármol e instintivamente se dio unas palmaditas en la parte inferior del cuerpo. Cintura, todavía hay. Muslos, todavía hay. Piernas, gracias a Dios. ¿Uno entonces fue solo una visión? Odín respiraba con dificultad, todavía tambaleándose, y notó que sus manos temblaban incontrolablemente. Finalmente se calmó, levantó la cabeza y le preguntó a su hermano. Hermano, ¿eso fue una profecía, o el destino? Talos se sentó tranquilamente en el trono del dios rey. La luz dorada del exterior se filtraba por las ventanas y se reflejaba en su radiante armadura. El aura deslumbrante y divina que lo rodeaba hacía que Talos pareciera casi de otro mundo, trascendiendo la envoltura mortal. Incluso antes de hablar, Odín ya creía lo que vendría después. Mi hermano insensato, dijo Talos. Ambos sabemos que el mundo de Ginnungagap no tiene un verdadero dios del destino que represente el futuro. Eso era solo una rama de la profecía, una posibilidad. Como las raíces de Yggdrasil, hay un tronco principal, pero también innumerables ramificaciones. Nadie puede decir con certeza que tu destino deba ir en esa dirección. Tienes razón, hermano. Respondió Odín al instante. Odín siempre había sentido una mezcla complicada de amor y odio hacia Talos. Agradecido por la guía de su hermano, pero resentido porque la existencia de Talos le impedía alcanzar la cima del poder. Esa dualidad lo desgarraba. En secreto, envidiaba y resentía a Talos. Pero siempre que su hermano le daba una orden o un consejo, Odín siempre obedecía. Esta contradicción interna lo dejó mentalmente dividido. Pero ahora que su hermano había dicho que la profecía podría no hacerse realidad, ¿cómo podía Odín quedarse sentado esperando morir? Con un suspiro brusco, Odín estrelló la culata de Gungnir contra el suelo. La robusta vara impactó las baldosas plateadas con un crujido metálico. Hermano.
No hace falta que muevas la mano. Yo mismo mataré a ese perro de Loki. Talos negó lentamente con la cabeza. Tú y Loki son los más cercanos. Si actúas, te pondrás en una situación incómoda. Deja que yo me encargue de este dios malvado. Al fin y al cabo, Loki me debe 2 vidas por haber forjado mis órdenes divinas. A Odín le picó la nariz. Se le empañaron los ojos. ¡Qué gran hermano tengo! Incluso ahora él seguía cuidándome. ¿Y no era cierto? Yo, Odín, soy el rey de Jotunheim. Billy es el rey de Vanaheim. El gran hermano nunca nos ha menospreciado. Fui yo quien tontamente confió en Loki y sus planes torcidos. ¡Qué tonto fui! Y si llegaba el momento decisivo, Odín no era de los que dudaban, incluso con lazos de sangre. Una vez arrojó a Billy a Vanaheim como rehén, junto con el sabio gigante Mimir. Entregó a su torpe hermano y al gigante que le disgustaba, y a cambio capturó a Freyr y Freyja. ¿No fue eso una maniobra de poder disimulada y calculada? Los dioses Vanir solo lograron matar a Mimir. Billy salió airoso. Ahora, con Talos, el hermano mayor tonto, interviniendo como su escudo, Odín estaba más que feliz de permanecer en las sombras. En pocas palabras, Odín y Talos llegaron a un acuerdo. Cuando Odín se giró para irse, Talos suspiró en silencio. Hermano tonto, ¿crees que si te escondes, Loki no verá tus pensamientos? Mientras no luches con uñas y dientes para proteger a su hijo, tú también, eres enemigo de Loki. Ese día, Loki contemplaba con cariño a su amado hijo Fenrir, junto a su antiguo amor, la gigante de hielo Angrboda. La calidez en sus ojos era sincera, incluso conmovedora. Tal es el horror de la comprensión parcial. A ninguno de los dos gigantes de hielo les pareció extraño en lo más mínimo que dos gigantes hubieran dado a luz a un lobo. En ese momento llegó la valquiria Randgrir con una orden. Por orden de su majestad el dios rey, Loki, debes llevar a tu hijo Fenrir al palacio dorado de inmediato. ¿Eh? ¿Su majestad dijo de qué se trata? Preguntó Loki, sorprendido. Al fin y al cabo, muchos dioses y gigantes tenían hijos, y Talos no iba a ver cómo estaban todos. Como mucho, enviaría una valquiria con un regalo de felicitación si se trataba de alguien cercano. Pero esta valquiria llegó con las manos vacías. No parecía una celebración. ¿Pero malas noticias? Tampoco lo parecía. Solo había venido una valquiria. Talos no había enviado a Thor, su hijo más fiel, a arrestarlo ni nada. Loki no lo sabía. Esto era exactamente lo que Talos había planeado. Talos siempre había defendido la imagen de un rey justo e imparcial tanto entre dioses como entre gigantes. Loki recordó cómo la última vez, incluso cuando apostó con los enanos y fingió una orden divina, Talos no se quitó la vida. Con ese pensamiento, gran parte de su ansiedad se desvaneció. Incluso tranquilizó a su amante Angrboda. Está bien. No me cae bien Talos, pero siempre es justo. Incluso cuando causé todos esos problemas antes, no me castigó. Llevaré a Fenrir allí y volveré pronto. Loki no se dio cuenta de que estaba cayendo en una trampa llamada confianza. Durante todos estos años, Talos no le había puesto ningún dedo encima, incluso tolerando muchas de sus travesuras a pesar de las quejas de otros dioses. Cuando Loki se pasaba de la raya, Talos, como mucho, le daba un castigo leve. Esto había dejado a Loki con un grado de admiración por Talos. Pero en el momento en que Loki llevó al pequeño Fenrir al Palacio Dorado, sus instintos le dijeron que algo andaba mal. Dioses, gigantes, dioses subyugados, todos estaban aquí. Incluso Billy, gobernante de Vanaheim, y la ex reina Vanir Nartes estuvieron presentes. El aire estaba cargado de malicia, casi sólida en su intensidad. El joven Fenrir lo percibió de inmediato. El cachorro enseñó los dientes y gruñó a los presentes. Sus afiladas garras arañaron ligeramente el suelo del palacio, dejando marcas profundas y aterradoras. Esa escena solo profundizó la desconfianza de la audiencia hacia Fenrir. Los murmullos comenzaron. Su majestad no mentía. Esta cosa es peligrosa. Pequeño y vil engendro de lobo. Mátalo. Los gigantes nunca susurraban por debajo de los 80 decibeles. Su descarada intención asesina hizo palidecer el rostro de Loki. Se arrepintió de todo. ¿Por qué traje a Fenrir aquí como un buen chico? Ahora quiero correr. Demasiado tarde. Los dos principales ejecutores de Talos, Thor y Freyr, ya habían recibido órdenes.
Desde el momento en que Loki entró, sus miradas se clavaron en él. El dios de la guerra, Tyr, mantuvo su mirada fija en Fenrir, lo que hizo que el cachorro lobo se erizara. Miró a su alrededor y enseguida se dio cuenta de que cualquiera allí podría matarlo sin esfuerzo. Esa sensación de peligro era abrumadora. A pesar de su naturaleza salvaje, Fenrir era profundamente leal a Loki. Ante una amenaza tan clara, el cachorro gimió mientras intentaba encajarse entre las piernas de Loki para protegerse. En esta etapa, Fenrir aún era diminuto. Pesaba apenas unos 27 kilos y medía poco más de medio metro de altura. Comparado con los Aesir de 6 metros y los gigantes imponentes, realmente parecía un cachorro. Loki sabía que no podía quedarse sentado esperando la muerte. Obligándose a mantener la calma, le gritó en voz baja a Fenrir. Deja de gruñir. Haz lo que te digo o morirás. Y Fenrir escuchó. Enroscó la cola, bajó el cuerpo para parecer más pequeño e inofensivo, y siguió obedientemente a Loki hasta la base del trono del dios rey. Loki acercó a Fenrir y le hizo una reverencia. Para ser exactos, cayó sobre una rodilla mientras presionaba la cabeza de Fenrir con su mano izquierda, obligándolo a inclinarse también. Fenrir se retorció violentamente, pero como era un cachorro, no podía resistirse a un gigante de hielo completamente desarrollado, especialmente no a su propio padre. La actuación de Loki era instintiva. Majestad Suprema, he traído a Fenrir como me lo pidió. Por lealtad a usted, vine sin dudarlo. Pero, ¿puedo preguntar por qué el salón rezuma desconfianza e intimidación hacia mi hijo? Talos miró a Loki mientras una ola de trágica inevitabilidad brotaba de su pecho. Si Loki hubiera utilizado su brillantez para el bien, los Aesir podrían haber florecido aún más. Pero, por desgracia, los días en que Loki creaba artefactos divinos ya eran sus últimos momentos de gloria. Talos bajó la mirada, aparentemente descansando. Tras varias respiraciones, la abrió lentamente. Loki, ¿recuerdas a la descendencia de Sleipnir? Los músculos faciales de Loki se contrajeron. Por supuesto. Son famosos entre los Aesir. Los dioses consideran un honor tener uno. ¿Sabes de dónde vienen los hijos de Sleipnir? Yo, no estoy muy seguro, dijo Loki, ahora encarnando completamente al dios de las mentiras, sin siquiera parpadear mientras mentía. Digamos que se separaron de él. La mirada de Talos se clavó en Loki, irradiando una claridad que lo inquietó profundamente. Era como si Talos pudiera ver a través de cada plan, cada futura refutación o desviación, incluso antes de que Loki pensara en ellos. Ser superado en poder divino, perspicacia e intelecto hizo que Loki sintiera como si una roca hubiera sido presionada sobre su pecho. Apenas podía respirar. Nunca antes los grandes salones del Palacio Dorado se habían sentido tan opresivos. ¿Qué intenta decir su majestad? Loki forzó una sonrisa, fingiendo aún ignorancia. Digo que últimamente muchas bestias han empezado a mostrar signos de corrupción del caos. Talos levantó una mano. De inmediato, las puertas laterales se abrieron. Varias valquirias entraban con cautela en una enorme jaula sobre ruedas. Aunque muchos de los dioses y gigantes ya lo habían visto, todavía se estremecieron de disgusto. En teoría, era un caballo. Pero tenía 7 piernas, 2 cabezas, 8 bocas y un cuerpo que parecía 2 torsos de caballo fusionados. Y estaba vivo. Mientras lo arrastraban, la abominación mordía sin cesar los barrotes de su jaula con varias de sus bocas. Por suerte, los barrotes de hierro habían sido forjados por herreros enanos y estaban grabados con runas y hechizos lunat, lo que los hacía indestructibles. Finalmente, Talos puso sus cartas sobre la mesa y pronunció lo que era un veredicto o una condena. Loki, jamás quisiera juzgar a un niño con el peor criterio posible. Pero el mundo de Ginnungagap está sumido en el caos. La capacidad del árbol del mundo para purificarlo es imperfecta. En tales condiciones, el nacimiento de ciertos individuos puede provocar la destrucción más devastadora, quizás incluso el fin de los mismísimos dioses Aesir. ¿Entiendes lo que quiero decir? Loki preferiría no entenderlo. Su Majestad, ¿está seguro de no haberse equivocado? Entonces vea usted mismo la profecía. Un rayo de luz profética entró en la frente de Loki. Cuando terminó de verlo, se le heló el corazón por completo. ¿Mi hijo destruyó Asgard? ¿Mató a Odín? Los bordes borrosos de la visión la señalaban claramente como una ilusión profética, un rasgo común en la clarividencia de Talos.
Todos sabían que poseía la autoridad divina de la profecía, y que su trono mágico en el Palacio de Plata le permitía vislumbrar el pasado y el futuro. También se creía ampliamente que esta era la clave del gobierno magistral de Talos sobre los 9 reinos. Entonces, cuando un dios rey que confiaba profundamente en la profecía tomó la decisión de ejecutar a un niño, ¿quién podría detenerlo? Los dioses y los gigantes ya habían comenzado a agitarse inquietos. Loki. Mátalo. En el peor de los casos, crea otro. Este cachorro de lobo es veneno. Cruel e ingrato. Espera, eres un gigante. ¿Por qué tu hijo sería un lobo? Sus furiosas burlas se convirtieron en cuchillas invisibles que se clavaron en el pecho de Loki. El dolor lo abrumaba. Aún así, hizo un último esfuerzo. No. Su Majestad. La profecía no es el destino. La profecía revela una posibilidad, pero no garantiza que suceda. Decidir la vida o la muerte de un niño inocente basándose en una visión, eso no es justicia. Si ya vimos el futuro, ¿qué sentido tiene hablar de justicia? Ladró Thor, interrumpiendo a Loki. Nunca le había caído bien su tío. Loki se había burlado de él desde pequeño y atormentaba a Sif de adulta. Thor deseaba que Loki muriera. Inesperadamente, Talos levantó una mano y detuvo a Thor. Tonto. Thor, silencio. Uy sí, padre, gruñó Thor, pero obedeció y se hizo a un lado. Talos levantó un dedo, luego dos, luego tres. Desde que me convertí en rey dios, he guiado a dioses y gigantes por igual, y también he asumido la tarea de guiar a mortales. ¿Pero se han preguntado alguna vez por qué todos me obedecen? Las bestias divinas en la sala se congelaron, sus mentes se detuvieron. Talos continuó. No hay ningún secreto. Solo sigo 3 principios. Justicia. Justicia. Y, maldita sea, justicia. Por crudas que fueran las palabras, el significado era verdadero. Para estos bárbaros a menudo tontos y parecidos a dioses, tenía todo el sentido. Talos hizo las leyes, las cumplió él mismo, hizo que todos las cumplieran y nunca rompió su palabra. Por eso confiaron en él. Con ese estallido, la sala quedó en silencio, esperando su juicio. Esto es lo que haremos. Un experimento. Que cada uno vea la verdad por sí mismo. ¿Qué diosa Aesir tiene un hijo recién nacido? Yo también quiero el hijo de un gigante. Al poco tiempo, un infante Aesir recién nacido y un hijo de un gigante recién nacido fueron llevados al salón. Suspendidos en el aire había 3 grupos de energía caótica del tamaño de un guisante, envueltos en el poder de la luz solar de Freyr. Sentado en lo alto de su trono, la voz de Talos resonó como una sentencia divina. Loki, tú eliges. Deja que estos 3 rastros del caos toquen a uno de ellos. No temas, si no son recipientes del caos, solo enfermarán por un día o 2. ¿Loki tenía elección? De pie detrás de él, uno a cada lado, Thor agarraba a Mjolnir mientras Freyr apoyaba su mano en la empuñadura de Blade. Loki se vio obligado a obedecer. Las 3 motas de energía caótica fueron atraídas hacia los cuerpos. Como era de esperar, el bebé Aesir comenzó a toser violentamente, a gritar y a llorar. El niño gigante, aunque más robusto, parecía aún más afectado. Gritaba de dolor. Pero Fenrir. Su respuesta no fue solo una reacción. Fue una transformación. El pequeño cachorro de lobo levantó la cabeza y dejó escapar un aullido largo y estremecedor que resonó por todo el salón, sacudiendo los corazones de dioses y gigantes por igual. Una serie de crujidos que hacían estallar los huesos resonaron mientras su cuerpo se expandía rápidamente. En cuestión de respiraciones, Fenrir había crecido desde el tamaño de un perro mediano al de un tigre adulto. Sus extremidades y garras se afilaron como cuchillas, desgarrando sin esfuerzo las baldosas doradas del piso del palacio. Valkyrie Rock, parada cerca, instintivamente sacó su espada, pero antes de que estuviera medio desenvainada, Fenrir ya se había desvanecido en una mancha de sombra negra y se abalanzó sobre su cabeza. Incluso con sangre divina y el cuerpo de un semidios, Errol no pudo esquivarlo por completo. Su cuerpo escapó, pero las escamas protectoras entre el protector de su brazo y su hombrera fueron cortadas por los colmillos de Fenrir, revelando un brazo ensangrentado. Bestia. Insolencia. Thor actuó con rapidez y aplastó a Fenrir con un martillazo que dejó al cachorro aturdido y lo envió de vuelta a los pies de Loki.
Aturdido y herido, Fenrir buscó instintivamente la protección de su padre, tratando de meterse entre las piernas de Loki para ponerse a salvo, irónicamente, sin darse cuenta de su nuevo tamaño. Se estrelló directamente contra su padre, de 5 metros de altura, y envió a Loki a volar por el pasillo. Loki se tambaleó hasta ponerse de pie y miró los ojos confundidos e inocentes de Fenrir. Acarició suavemente la cabeza agachada de su hijo y luego se volvió hacia Talos. En ese momento, Talos vio el dolor y la desesperación ardiendo en los ojos de Loki. Su majestad, ¿y es esto lo que quería decir con una de las 2 vidas que le debo? Loki era inteligente. Demasiado inteligente. Había descifrado al instante la verdad. Talos, como dios de la profecía, debía haberlo previsto hacía mucho tiempo. Había dejado que Loki cometiera un error, que debiera 2 vidas, entonces, ¿el todopoderoso rey dios había cavado una trampa solo para él? La constatación fue como veneno en su alma. Loki estaba amargado y furioso. Apretó los puños y rechinó los dientes, pero ningún dios o gigante en la sala habló en su defensa. Este fue el precio por todos los errores que había cometido en los últimos años. Y aquel en quien más confiaba, Odín, ni siquiera estaba allí. Ahora no era más que un trozo de carne en el tajo divino, a merced de Talos. Pero para sorpresa de Loki, Talos no eludió la acusación. No mintió ni negó. Su voz era tranquila y pesada. Usaré tus propias palabras en tu contra. La profecía no es el destino. Es una posibilidad, no una certeza. En el momento en que Loki escuchó esto, todo el color desapareció de su rostro. Estas fueron sus propias palabras. Por muy hábil que fuera engañando, ¿podría contradecirse abiertamente? Su voz sonó hueca y desconsolada mientras caía de rodillas. Si su majestad sabía todo esto, ¿y por qué no hizo nada? Lo hice, respondió Talos. Fracasé. No pude evitar que el caos infectara a tu hijo. Regresa y revisa la piedra de la orden bajo tu nuevo hogar. En ella está grabada la regla. El hijo de un gigante siempre será un gigante. Incluso la brillante mente de Loki se quedó en blanco. El dios rey lo había previsto todo. Había intentado evitarlo, todo sin humillar a Loki. Y aún así no fue suficiente. ¿De quién fue la culpa? Loki inclinó la cabeza en señal de derrota, inmóvil, mientras Thor y Freyr pasaban junto a él. Oyó a su hijo gritar: «Padre, sálvame», pero ¿qué podía hacer? Nada. La culpa, el arrepentimiento, el dolor, todo lo atravesó como un reguero de pólvora. Entonces se escuchó el trueno, una luz dorada y cegadora. Y el último grito espeluznante de Fenrir. El contraataque final de Fenrir antes de morir fue feroz, tanto que logró arañar la armadura escamada del antebrazo de Thor, dejando unas cuantas marcas blancas tenues. Pero al final, todavía era solo un cachorro, ni siquiera en su etapa juvenil, y mucho menos cerca de su forma destinada a acabar con el mundo. El dolor de esa represalia solo irritó aún más a Thor. Golpeó la cabeza de Fenrir un par de veces más por si acaso. El sonido de huesos rompiéndose, oculto bajo el estruendoso rugido de los relámpagos, desgarró el alma de Loki. Cada músculo de su rostro se contrajo sin control. Quería gritar, denunciar esta injusticia, chillar hasta que se partieran los cielos. Pero cuando miró alrededor del gran salón, no pudo encontrar ni un par de ojos comprensivos. La ironía más cruel. Los únicos ojos que permanecieron neutrales pertenecían al rey dios Talos. Y esos mismos ojos y acababan de sentenciar a muerte a su hijo. El corazón de Loki se desgarró. No miró atrás. No se atrevió a mirar atrás. Todo lo que podía hacer ahora era llevar a cabo la única protesta posible bajo las leyes de los Aesir. Levantó los brazos, extendiendo los 10 dedos lo más que pudo. Las lágrimas le inundaron las comisuras de los ojos mientras gritaba, casi histérico. «Oh, gran y justo rey. Ya que me acusas de engendrar el caos, ¿por qué no castigarme también? ¿Por qué no matarme también?» Talos meneó la cabeza lentamente. Desde los albores de Ginnungagap, el caos ha existido. El árbol del mundo lo ha purificado incansablemente, día y noche. Tú, yo, todos los que estamos en esta sala, nacimos del caos. Incluso más allá de los límites del mundo, solo queda el caos. El caos en sí no es malo. Lo único malo es cuando amenaza el mundo del orden. Los labios de Loki temblaron. Quiso hablar, pero al final no lo hizo. Talos continuó. Los dioses te desprecian porque tus travesuras han ido demasiado lejos.
Eso es un error, no un pecado. Los errores se pueden corregir. Por eso no te mataré. Pero Loki ya no escuchaba. Sus ojos estaban llenos de tristeza. ¿Y si mi próximo hijo nace del caos otra vez? ¿Lo matarás también? ¿Matarás a todos los hijos que tenga? Talos no dio una respuesta directa. Agotará toda mi sabiduría para evitarlo. Como Dios Rey de los Aesir, juro esto. Mientras haya la más mínima esperanza de redención en tus hijos, no los abandonaré. A pesar de todo su dolor, Loki se encontró incapaz de odiar a Talos. El que una vez bebió con él y juró compartir la fortuna y el destino fue Odín, no Talos. Desde el principio, Talos solo lo había tratado con distante neutralidad. Y, sin embargo, en cada momento crítico, siempre era Talos quien extendía la mano y rescataba a sus amigos del abismo. Loki soportó su dolor. Talos cargó con las cargas de la realeza. Loki alzó los brazos en señal de derrota. Si su majestad cree que soy tan peligroso, ¿por qué no me encarcela y le ahorra al mundo otra criatura apocalíptica? No, y empezó Talos, pero antes de que pudiera terminar, la multitud de abajo estalló en conmoción. Sí. Por ahí. Mejor aún, mátalo. Él lo quiere para sí mismo. Enciérrenlo ya. Todos estaban tan cansados de Loki, que aprovecharon esto como la excusa perfecta para deshacerse de él. En cierto modo, se trataba de un gobierno primitivo de la turba. Utilizar la opinión pública para presionar a su rey. Pero lo que no se dieron cuenta fue que Talos estaba harto de ellos, de ese grupo de tontos cabeza dura y motivados por las emociones. Porque si matar a Loki fuera todo lo que se necesitara para detener el Ragnarok, Talos lo habría hecho hace mucho tiempo. ¿Era este el problema de Loki? No, este era un mundo cada vez más caótico. Talos se burló. Su mirada, imbuida de poder divino, golpeó los rostros de cada dios y gigante ruidoso como un martillazo. Su peso era sofocante, como si les hubieran desgarrado la boca y la hubieran dejado sangrando. Se quedaron en silencio. Incluso Loki quedó atónito. Talos se levantó de su trono. La espada de los 9 reinos salió volando de su vaina y quedó suspendida sobre su hombro. Su hoja radiante parecía apuntar directamente a los corazones de todos los necios ruidosos del salón. Esta era la espada de los 9 reinos. Dentro de su dominio, nadie se atreve a desobedecer. El último ser en morir por esta espada y había sido Njord, un antiguo rey dios. El dios rey Aesir no era un títere ceremonial elegido por votación. Talos había ganado su corona en la cima de una montaña de cadáveres. Incluso en silencio, su ira era aterradora. Ahora verdaderamente enojado, nadie se atrevió a mirarlo a los ojos. Cuando hablo con razón, escuchadme. Rugió. Si no me escuchas, hablaré con acero. Lo he dicho una vez. La profecía no es igual a certeza. Y este no es solo un problema de Loki. Es el mundo mismo cambiando hacia un nuevo equilibrio. Durante este período de cambio radical en las leyes de la realidad, no me sorprendería ver nacer un gigante de hielo con 6 cabezas arrastrándose fuera de un glaciar. Resulta que Loki es el pobre bastardo que absorbe la mayor cantidad de caos. No mataré a Loki. Quien se atreva a ponerle la mano encima por esto, lo mataré en su lugar. La voz de Talos resonó por todo el templo. Nadie más se atrevió a hacer ruido. No estaba discutiendo con los dioses. Se enfrentaba al mundo entero. Solo un mundo infectado por el caos podría presentar tales problemas. Y ahora, nadie se atrevería a oponerse a Talos. Este momento quedaría grabado en la memoria de todos los dioses y gigantes presentes. No importaba cuántos años pasarán, incluso cuando envejecían y se debilitaban, siempre recordarían este día. Y Loki esbozó una sonrisa amarga. Talos, es cierto. Nunca podría ser tu hermano. Tan astuto como siempre, Loki cambió deliberadamente la forma en que se dirigía a él. Talos lo miró fríamente. No eres mi hermano. Eres mi primo. Su voz era gélida. Pero no corrigió los hechos, solo los títulos. Loki. Y Talos retomó su actitud severa, elevándose mientras miraba al arrodillado Loki. Loki. Mientras no te opongas a la orden, mientras no te opongas a los Aesir, nunca te haré daño. Pero si lo haces, te mataré. Su voz era serena. Sin embargo, tenía un peso que llegaba directo al corazón. Y en ese momento, no solo Loki, sino todos los seres que alguna vez estuvieron con Talos,
Todos recordaron el día en que transformó el mundo y el juramento que resonó en toda la creación. Vine a escuchar. Vine a juzgar. Vine a cumplir. Loki estaba destrozado por dentro. Quería odiar a Talos. Pero y no pudo. De principio a fin, Talos no había hecho nada más que cumplir su promesa. En la mayoría de los casos, fue un rey misericordioso. Un rey justo. Un rey amable. Y nadie podía negar la sabiduría ilimitada que poseía. Fue esta misma sabiduría la que siempre guió a los Aesir hacia adelante. Y ahora, después de haber hecho su juicio, lo único que les quedaba a los dioses por hacer era obedecer. Con un movimiento de la mano, Talos gritó: «Retírense». Las valquirias comprendieron al instante. Se acercaron a los dioses y gigantes y les hicieron un gesto firme. No había lugar para la negativa. Mientras los expulsaban del salón, muchos todavía lanzaban miradas hostiles, incluso odiosas, hacia Loki. Y Loki sintió que todo se retorcía dentro de él. Una vez que se fueron, Loki se dio cuenta de que había dos valquirias paradas a su lado. ¿Me van a encarcelar? No, respondió uno. Su Majestad solo desea que lleves contigo varias piedras de la orden en todo momento. El reino de los dioses no es todo derramamiento de sangre y guerra. También hay política y vínculos sociales. Pero si no tienes el poder de matar o conquistar, nadie te va a hablar de bondad o de relaciones. Desde otro mundo, Talos había aprendido bien esta verdad. Si quieres que la gente te respete, primero deben conocer las consecuencias de no hacerlo. Esta vez, Talos realmente había hecho todo lo que podía por Loki. No tenía sentido encarcelar al dios de la travesura. Ningún ser existente podría realmente velar por un dios tramposo. Además, incluso matar a Fenrir no garantizaba que otra bestia que acabaría con el mundo no surgiera en su lugar. Esto fue simplemente un pretexto, una razón legítima para que Talos tomara medidas drásticas. Pronto emitió una proclamación divina formal a todo Asgard a través de las valquirias. Una profecía del Ragnarok. Un cataclismo que probablemente destruirá el mundo. Esto es el caos invadiendo el orden. Es una pesadilla no solo para los Aesir, sino para todos los seres vivos de los 9 reinos. Para prepararse, Talos, por autoridad del dios rey, declaró el plan de prevención de desastres y almacenamiento de granos. No se trataba de una amenaza vacía. Era un edicto divino oficial y escrito. ¿Y la implementación? Eso quedó en manos de las valquirias, que antaño fueron princesas de naciones mortales. Cada una regresó a su tierra natal para entregar la orden. Se aplicará con efecto inmediato un estricto racionamiento de granos en todos los reinos. Está prohibida la elaboración de bebidas alcohólicas y el desperdicio de alimentos. Todo el trigo cosechado debe molerse rápidamente para convertirlo en harina y almacenarse en áreas secas y protegidas. Un mínimo de 1/4 parte de la producción estacional de cada nación debe reservarse en almacenes estatales, supervisados por enviados divinos de Asgard. Cualquier pérdida o destrucción de alimentos será castigada con la horca, y el alma del infractor será reclamada por Talos para el tormento eterno. Esto no era solo un ladrido. Venía con mordida. Talos envió gigantes y artesanos enanos para ayudar a los mortales y a los elfos de la luz a construir molinos impulsados por agua y graneros de piedra. Simultáneamente, dioses como Ulr, Thor y varios gigantes curtidos en el combate fueron enviados a patrullar el bosque de hierro, una tierra fronteriza entre Midgard y Jotunheim. Tenían una sola orden. Mata cualquier cosa que sea más alta que un gigante. Este bosque, según las epopeyas, era el lugar donde los dioses una vez exiliaron a Fenrir. Fue allí, en ese desierto olvidado, donde el joven lobo creció silenciosamente hasta alcanzar un tamaño deslumbrante. Matar a Fenrir no fue el final. Si el Ragnar ya había comenzado, Talos ahora apagaría hasta la última brasa del caos. Mientras tanto, con su recién adquirida divinidad del mar, Talos enseñó a los humanos de Vanaheim cómo cosechar sal, conservar pescado y crear reservas de raciones secas. Preparación para los 3 años de oscuridad y frío que se habían predicho. Fueron años de desesperación mortal. Los océanos se congelarían. Los pescadores ya no podrían perforar el hielo de 15 metros de espesor para sacar ni un solo pez. Durante este periodo, Talos planeó pasar más tiempo en Vanaheim, visitando a su tercer hermano tonto Billy y también abordando su barco mágico para sondear las profundidades del océano en busca de señales de alguna serpiente del mundo.
Y después de que todo esto se puso en marcha, esperó a que se desarrollaran las consecuencias del juicio de Loki. Loki fue brillante. Demasiado brillante. Quizás no se dio cuenta en ese momento, pero mientras reflexionaba sobre las cosas, algo comenzó a sentirse mal. El gran tribunal en el Palacio Dorado. Todos los dioses y gigantes importantes habían estado presentes y excepto Odín. Odín, por supuesto, tenía una coartada perfecta. En ese momento, esa maldita vaca acababa de lamer a unos gigantes rebeldes, y él había ido a matarlos. ¿Pero era realmente tan urgente? ¿Tan urgente que Talos no pudo retrasar el juicio? Podría simplemente haber enviado a Ulro a alguien más para mantener la línea. Loki era oficialmente el subordinado de Odín. ¿Y Odín simplemente no estaba allí? En el momento en que hizo clic, Loki lo vio todo con claridad. Talos debió haber hablado con Odín de antemano y obtenido su aprobación. ¿Coerción? ¿Soborno? No, y ese no es el estilo de Talos. Probablemente simplemente expuso los hechos claramente y Odín cedió. ¿Odín y por qué? Angrboda, la gigante que realmente amaba a Loki y a su hijo, había llorado hasta el cansancio y estaba profundamente dormida. Fue entonces cuando llegó Odín, trayendo una enorme jarra de hidromiel. Loki permaneció sentado sin decir palabra en su sala del trono, mirando a Odín. Odín sonrió con torpeza. Dijo con dulzura. Loki, sabes que no puedo llevarme mal con mi hermano. Siempre tiene la razón. Vamos. Tómate un trago. No nos dolerá tanto si estamos borrachos. Levantó una copa incrustada con piedras preciosas, vertió el hidromiel dorado y se lo pasó a Loki. Al mirar el rostro de Odín en partes iguales culpable y amigable, Loki se quedó congelado. Muchos pensamientos le rondaban la cabeza. Pero al final, tomó la copa. Y se lo bebió todo. Una taza y luego otra y... Finalmente, Loki se sintió mareado. Se le retorcía la lengua, pero su mente estaba extrañamente clara. Aunque Odín seguía parloteando sobre cómo Talos había ido demasiado lejos, Loki pudo ver a través de ello. Odín estaba tratando de echar la culpa. Si Odín se hubiera mantenido firme, ¿Talos realmente habría actuado de esta manera? Tal vez. Pero al menos, Talos no habría juzgado a Fenrir tan duramente. Después de todo, este era el hombre que elevó a su tonto hermano Billy a rey de Vanaheim, donde ahora pasaba sus días siendo mimado por diosas. ¿Acaso a Talos realmente no le importa la opinión de Odín? No. Odín estuvo de acuerdo. En el fondo, Odín también debió cansarse de él. El dolor de perder a su hijo y el dolor de la traición de su hermano más cercano. Estos dos dolores se arremolinaban juntos, y Loki ya no quería desenredarlos. Esa noche, él y Odín bebieron hasta quedar inconscientes. A la mañana siguiente, Odín se fue sin decir palabra, asignando a un mayordomo para explicar que había ido a patrullar los glaciares. Ese era el deber de Odín. Nadie lo cuestionaría. Cuando Loki se despertó y vio el asiento que había ocupado Odín, por alguna razón, encontró el olor persistente allí absolutamente repugnante. En ese mismo momento, Angrboda irrumpió en la sala, con el rostro iluminado de alegría. Cariño. Mira esto. En sus amplios brazos se retorcían dos pequeñas cosas peludas. Parecían perros. Pero Loki lo supo al instante. Eran lobos. Sus pupilas se encogieron hasta convertirse en diminutos pinchazos. Se olvidó de respirar. ¿Lobos? Preguntó, apenas audible. Sí. Exclamó radiante. Nuestro Fenrir acababa de nacer y ya se había apareado con una loba. Nunca imaginé que sería abuela tan pronto. Loki se incorporó de golpe. Todo su cuerpo temblaba sin control. Su mente corría. Rápidamente extendió su percepción divina, escudriñando cada rincón del castillo en busca de valquirias o vigilantes de Talos. No encontró nada. Bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Angrboda. Sabes que su majestad el dios rey ha jurado destruir a cualquier ser caótico. Hay una gran posibilidad de que los hijos de Fenrir también sean lobos demoníacos. Angrboda palideció al instante. Sus instintos maternales explotaron con toda su fuerza. No dejaré que se los lleven. Mató a mi hijo y no tocará a mis nietos. La furia maternal de una gigante no se podía tomar a la ligera. La mayoría de los días, eran mansas como la lluvia. Pero al proteger a sus crías, se volvían tan feroces como cualquier macho. La cabeza de Loki estaba dando vueltas.
Especialmente cuando la mujer en cuestión era mucho más alta y pesada que él. No podía detener a una giganta furiosa, por muy inteligente que fuera. Una vez que terminó de despotricar, Loki suspiró y habló, mitad para calmarla, mitad como sugerencia. Si no se los entregas a Talos, entonces dáselo a Odín. Él es, mi mejor hermano. Angrboda tenía una expresión sombría. Sabía que Loki tenía razón. El rey dios nunca perdonaría a un engendro caótico, y era poco probable que sus nietos sobrevivieran. Ella dijo obstinadamente. ¿Pero qué pasa si ni siquiera Odín puede protegerlos? Un destello penetrante cruzó los ojos de Loki. Entonces seguiremos haciendo más. La pérdida de su hijo dejó una gran amargura en el corazón de Loki. Eso era evidente. Era de ese tipo de persona que, cuanto más prohibido era algo, más decidido se volvía a hacerlo. La rebelión estaba grabada en sus huesos, moldeando una personalidad que nunca se preocupó por las consecuencias. En cuanto a Angrboda, bueno, las gigantes hembras eran tan salvajes como los machos. No les importaba lo que era correcto ni el daño que pudiera azotar al mundo. Quienquiera que la molestara, ella se aseguraría de devolverle el favor. Así que, esa misma tarde, Loki fue directamente hacia Odín. Odín, necesito ser honesto contigo. Fenrir dejó hijos. ¿Qué? Odín ni siquiera intentó disimular su sorpresa. Se quedó mirando a los dos cachorros de lobo peludos que no parecían más amenazantes que perros comunes y corrientes. Para él, eran más pequeños que hormigas. Loki, tranquilo y sereno, dijo. Ya sabes cómo es Lord Talos. Tiene prejuicios contra mí. Me perdonó por sus reglas, no porque confíe en mí. Si estos cachorros crecen y son etiquetados como criaturas caóticas, serán masacrados como Fenrir. Entonces, ¿qué estás diciendo, Loki? El rey Dios me dio un montón de piedras de la orden. Dijo que evitarían que mis descendientes se corrompieran. Creo que, para mantenerlos a salvo, debería confiártelas. Después de todo, soy tu fiel seguidor. Sonaba tan apropiado, tan razonable y le provocó a Odín un enorme dolor de cabeza. Sabía que Loki lo había descubierto. Loki estaba furioso, furioso porque Odín no había protegido a Fenrir. Loki aún no creía que su hijo pudiera causar daño a los dioses. Oh, si Loki supiera y que la profecía decía que su hijo sería el que mordería a Odín por la mitad. Ahora era Odín el que estaba en crisis. En este mundo, no era el dios supremo de Asgard, solo un señor feudal de un reino menor. Si traicionaba a Loki ahora, no le quedaría a nadie competente a su lado. Pero si aceptaba a los cachorros y... Odín también había leído los últimos decretos divinos. Si un dios rey tan sereno como Talos lanzó una advertencia como se acerca el Ragnarok y declaró raciones de grano para todo el estado y patrullas militares, entonces significaba que algo muy malo se avecinaba. Si Odín quería sobrevivir a lo que se avecinaba, necesitaba más poder, más fuerza y más astucia. Odiaba como su hermano mayor, que había bebido de la misma fuente de sabiduría, siempre lo eclipsaba. Y ahora, más que nunca, necesitaba a Loki. También se dio cuenta de algo más. Esos cachorros de lobo, temidos incluso por Talos, podrían convertirse en un arma poderosa. Eran los nietos de Loki. Lo escuchaban. Si Odín mantenía a Loki cerca, podría controlar a los lobos por poder. Claro, la profecía decía que un lobo gigante lo devoraría. Pero Odín apretó los dientes y tomó una decisión. Lo haré. Loki, los protegeré. Usaré todas las piedras de la orden que tenga para decorar su guarida. Me aseguraré de que el caos nunca los toque. La característica sonrisa encantadora de Loki finalmente regresó. Odín. Sabía que los protegerías. Eres mi mejor hermano. Loki saltó a los brazos de Odín con entusiasmo, prácticamente aferrándose a él como una enredadera. Odín sonrió torpemente y le dio una palmadita en la espalda. Por supuesto. Lo juramos, ¿no? Compartir hidromiel y fortuna juntos, como hermanos. Lo hicimos. Ah, cierto. ¿Cómo se llaman? Sklyati. Angrboda los eligió. La sonrisa de Odín se congeló. Frunció el ceño. En el idioma de los Sir, Skl significaba traición y Ati significaba odio u hostilidad. El mensaje era obvio. Angrboda estaba expresando su resentimiento hacia Talos, por traicionar su confianza y asesinar a su hijo. Odín suspiró. No, puede que ya formen parte de la profecía. Mejor les cambiamos el nombre. Uno será Gili, codicia.
El otro, Kurriki, hambre. Para los lobos, esos eran nombres perfectamente normales. Loki se encogió de hombros. Lo que tú digas. Lo que Loki no sabía era que Odín ya estaba planeando el futuro. Si no podía controlar a las bestias u ocultarlas adecuadamente, se lo informaría a Talos y dejaría que el rey Dios se encargara de ellas. Así era Odín. Siempre cauteloso, siempre calculador. Quería las recompensas, siempre recurría a Loki para planes astutos, pero nunca asumía la responsabilidad cuando las cosas salían mal. Loki siempre era quien acababa pagando las consecuencias. Fue esta versión fría, egoísta y de dos caras de Odín la que finalmente llevó a Loki, en la Edda, a traicionar a los Aesir por completo. Aún así, esta vez Odín había aceptado a los cachorros, y al menos su relación con Loki permanecía intacta. En otro lugar, Talos recibió la noticia. Odín había acogido a 2 cachorros de lobo. Eso le hizo reflexionar. En las epopeyas, Odín sí tenía 2 lobos guerreros con nombres similares. Eso, en sí mismo, no era extraño. Pero también recordó que se decía que Fenrir tenía 2 hijos. Skye, que perseguía al sol, y Ati, que perseguía a la luna. Durante el Ragnarok, ambos lograrían devorar a sus presas. Talos frunció el ceño y durante 3 segundos, luego se relajó. Incluso si Odín estuviera decidido a proteger a los nietos de Loki, probablemente no terminaría bien. Si esos cachorros llevaran incluso una fracción del brutal linaje de Fenrir, lo más probable era que eventualmente se volvieran contra él. ¡Qué broma! La verdadera pregunta era, ¿dividir la misma sangre caótica en 2 nuevos vasos cambiaría el resultado? Oh, sí, lo sería. Eso fue como tomar a una mujer de 20 años y reemplazarla con 2 niñas de 10. Dime si eso es legal. Uno que así sea. Si llueve y Odín insiste en adentrarse en la tormenta, que lo haga. He hecho todo lo que he podido. El mundo está lleno de personas que no conocen su lugar. Podrían vivir cómodamente como peones, pero insisten en jugar el papel de rey. Uno no tienen talento para ser estrategas, pero padecen la enfermedad del estratega. No hay manera de evitarlo. No importa cuántas veces intentes detenerlos y no te escucharán. Talos dejó escapar un largo suspiro. Mi hermano tonto, mi paciencia tiene un límite. En cuanto cruces esa línea, el vínculo kármico entre nosotros se romperá. Sentado solo en el trono supremo, en un templo sin Dios lleno de silencio, el rey Dios exhaló profundamente. Su voz resonó como un trueno distante. El bosque de hierro, en las tierras fronterizas de Midgard, el reino medio. Las copas de los árboles del bosque negro, cubiertas de nieve, se mecían con los vientos aulladores, semejantes a olas que se extendían por un vasto mar de sombras, que se extendía infinitamente desde el extremo izquierdo hasta el extremo derecho del horizonte. De cada rincón oscuro llegaban aullidos profundos y salvajes. Lobos que se hacían señales unos a otros en una sinfonía inquietante de sed de sangre y matanza. Los gritos se hicieron más fuertes, más cercanos. El viento traía el rechinar de dientes, los gruñidos guturales y los rugidos escalofriantes de las bestias tocadas por el caos. A lo lejos, enormes sombras del tamaño de un toro se movían entre los imponentes árboles de palo de hierro. Aquí y allá, los alfas de las manadas de lobos más pequeñas se detenían, sus ojos rojos sangre ardían de rabia mientras miraban fijamente las figuras colosales del enemigo en la distancia. A pesar de sentir instintivamente el peligro, estos alfas aún levantaron sus hocicos y aullaron la orden de atacar. Y así llegó la marea. Una oleada negra e interminable de lobos del caos. Bajo el sombrío dosel del bosque, donde no penetraba la luz del sol, miles y miles de ojos carmesí brillaban en la oscuridad como un mar de krill bioluminiscente, suficiente para aterrorizar incluso a los corazones más valientes. Al otro lado de la cresta se encontraban 200.000 soldados mortales, procedentes de todos los reinos. Bajo banderas ondeantes, estiraron el cuello y tenían los ojos abiertos por el miedo. En cualquier batalla normal, habrían roto filas antes de poder dar un solo golpe. Pero ahora, miraron hacia abajo de la colina hacia la línea de gigantes de 20 metros de altura que se alzaban como un muro viviente frente a las tropas mortales, y más allá de eso, vieron a los Aesir de 5 metros de altura, cada uno brillando con un resplandor divino. Y en su miedo nació el coraje. «Prepárense para la batalla», gritó Thor, levantando el Mjolnir en lo alto. El trueno resonó en el cielo.
Su estruendo sacudió el bosque de hierro con tanta violencia que los pájaros huyeron en bandadas asustadas desde los bosques traseros. El cuerno de la guerra sonó, su tono profundo y antiguo resonó por las montañas como el llamado de alguna bestia primigenia. Las valquirias, montadas en caballos descendientes del corcel divino Sleipnir, levantaron sus lanzas al unísono y gritaron: «El orden prevalecerá». Y el ejército rugió en respuesta: «El orden prevalecerá». Los lobos se lanzaron hacia adelante. Más cerca. Más cerca. El líder de la manada, una enorme bestia del caos con una altura de hombros que excedía los 10 metros, cargó contra la cabeza de la horda. Si se mantuviera erguido, empequeñecería incluso a los gigantes. Y entonces, cayó un rayo. Desde dentro de las nubes surgió una lluvia de rayos, serpientes de furia azul blanquecina que se dirigían hacia el suelo del bosque. Miles de rayos cayeron sobre el lobo alfa y las partes más densas de la manada. La escala del ataque de Thor fue escandalosa. Cientos de metros de ancho, arrasando una franja de bosque más grande que varios campos de fútbol. Auge. Una abrumadora cascada de rayos divinos cayó sobre los árboles. La madera de hierro, supuestamente indestructible, se agrietó y se convirtió en ceniza. Ramas, cortezas y hasta animales fueron lanzados al aire en pedazos llameantes. El olor a carne quemada flotaba incluso contra el viento. Un hedor espantoso que hablaba de aniquilación. Para el ejército de la orden, fue glorioso. Para los lobos fue un infierno. Aullidos de agonía sacudieron el bosque. Muchos lobos que seguían corriendo hacia el frente redujeron la velocidad y guardaron la cola en señal de miedo. Pero el rugido brutal del alfa líder los obligó a seguir adelante. Llegaron, ola tras ola, saliendo del bosque y chocando contra la línea de los gigantes. Los gigantes, blindados con placas de hierro más gruesas que el torso de un hombre, se mantuvieron firmes. Cada uno blandía monstruosos troncos de árboles revestidos de hierro como garrotes. Un solo golpe lanzaba a lobos del caos del tamaño de un toro por los aires como si fueran juguetes. Los gigantes aplastaron a las bestias más grandes, dejando que las más pequeñas alcanzaran a los humanos. Pero los mortales no estaban solos. Desde arriba, los hermosos elfos de luz flotaban en el aire, desatando una implacable tormenta de flechas sobre la manada que avanzaba. Los lobos que se encuentran en la base de la cadena alimentaria fueron los primeros en ser destrozados por las flechas y las descargas de rayos. Luego tuvieron que subir una colina inclinada. Y solo entonces llegaron a los muros de escudos humanos y a las lanzas. Pocos lograron llegar tan lejos. Los que lo hicieron se encontraron con guerreros fantasmas, almas translúcidas que blandían espadas espectrales y derribaban bestia tras bestia con una precisión impecable. Su presencia era más inspiradora para los mortales que incluso los propios dioses. Estos guerreros habían muerto una vez y habían regresado para luchar nuevamente. Recordaron a los vivos una verdad vital. La muerte no es el final. El caos sí lo es. Al final, menos de una cuarta parte de los lobos llegaron al frente. El resto fueron masacrados en las laderas, dejando la tierra empapada de sangre. Una vez que los lobos redujeron la velocidad, los humanos separaron filas, y desde esas aberturas cargaron guerreros enanos con armadura pesada, con hachas balanceándose en arcos brutales, cortando a las bestias del caos en cintas. Por los flancos, los elfos oscuros descendieron. Manchas de piel negra y miembros largos que bailaban entre el enemigo, con espadas parpadeando como sombras bajo la luz de la luna. La batalla se prolongó desde el amanecer hasta el mediodía. Cuando finalmente terminó, la horda de lobos estaba en ruinas. Las laderas del bosque de hierro resonaron con los gritos victoriosos del ejército aliado. Las valquirias descendieron, como era costumbre, para recoger las almas de los caídos más valientes, elevándolos al Valhalla como nuevos héroes. Sin embargo, en medio de todos los víctores, Thor permaneció en silencio, empapado en sangre y con el rostro sombrío. Habían ganado. ¿Pero cuál fue el costo? Fandral, el recientemente nombrado caballero héroe del Salón Dorado, se acercó y notó el mal humor del dios del trueno. Su Alteza, no parece complacido. Lo estoy, admitió Thor sin rodeos, pero no estoy muy contento. ¿Por qué? Porque algo anda mal. La última vez que los lobos atacaron, no fue nada parecido. Y según mi padre, el Ragnarok nunca debió ser tan fácil. Fandral frunció el ceño. Yo también he notado la cantidad.
Matamos a Fenrir pronto, y aún así, estos descendientes siguen apareciendo, como si fueran malas hierbas que brotan de la tierra. Thor gruñó y sus ojos se oscurecieron. Entonces Fenrir debe haber tenido niños escondidos en alguna parte. Si no los eliminamos, es solo cuestión de tiempo antes de que los mortales caigan.